Sara Agesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Buenos días. Buenos días. Vicepresidenta, ¿tiene una estimación de cuántas hectáreas han ardido en estos últimos días en nuestro país? De momento no tenemos la estimación definitiva de dónde estamos. Estamos en una situación inferior a lo que hemos visto en años anteriores, pero desde luego en cuanto a focos y cantidad de incendios es mucho mayor, ¿no? La situación es muy complicada, como ya avanzó ayer también el ministro del Interior, y actualmente tenemos 14 incendios activos en distintas partes del territorio en 7 comunidades autónomas. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Se sabe cuántos han sido provocados o intencionados o por lo menos están bajo investigación de que hayan podido serlo? Todos están bajo investigación. Todavía es precipitado, prematuro, ¿no? Tener la cuantificación de cuántos han sido provocados, pero es verdad que en varios de ellos se tiene bastante intuición de que puede haber sido provocado por la virulencia, ¿no? Y cómo han evolucionado estos incendios. Vicepresidenta, a su juicio, ¿ante qué estamos? Estamos viendo una simultaneidad de grandes incendios, muy voraces, además, en muchos casos muy cerca de núcleos habitados. ¿Este va a ser el patrón a partir de ahora? ¿Con esto nos vamos a encontrar todos los veranos en nuestro país? Bueno, creo que es un aviso claro, ¿no?, a todos y a ser conscientes de que el cambio climático está ahí y que los incendios es una de las partes de los impactos que vienen de la mano de ese cambio climático y que, por lo tanto, tenemos que emprender todas las actuaciones en materia de prevención primero, ¿no? Actuar en la prevención para que cuando llegue esta temporada de incendios, pues los daños sean los mínimos posibles y, por lo tanto, efectivamente hablamos de patrones y datos que nos llegan de la EMET que nos dicen que la temperatura no para de aumentar, que estamos viviendo récord de los que, como siempre digo, no nos gustan, ¿no?, el incremento de temperatura y que, por lo tanto, es urgente seguir actuando y emprendiendo actuaciones en todas las administraciones competentes de manera decidida y unidos, ¿no?, unidos bajo esa premisa de que el cambio climático es una realidad y que tenemos que actuar. Ahora le pregunto por esa unidad política, pero ¿no cree que vamos tarde ya por lo que estamos viendo? Bueno, quiero ser positiva. Vamos tarde. La situación de los incendios actualmente sabemos que es extraordinariamente complicada, lo estamos viendo en estos últimos días, pero tenemos oportunidad de seguir actuando tanto en reducción de emisiones como en medidas de adaptación y, por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es dar un impulso adicional y aplicar todas las políticas que sean necesarias para esa prevención, como decía, y para mejorar todas las labores de coordinación con todos y cada una de las administraciones. Intento ser positiva en un contexto muy, muy, muy complicado. ¿Nuestro país tiene medios y personal suficiente para enfrentarse a incendios de esta magnitud? Nuestro país tiene que cada vez seguir aumentándolos y seguir apostando por incrementándolos a la vista de que somos especialmente vulnerables ante el cambio climático. Por lo tanto, ahora tenemos medios, pero como la expectativa y la previsión basados en datos, en la ciencia, es que el cambio climático cada vez va a tener mayor impacto en todo el territorio, lo que tenemos que hacer es apostar por reforzarlos, apostar por profesionalizarlos, apostar por seguir trabajando en tener más medios disponibles y los mejores, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hemos apostado en el Ministerio, por lo menos en transición ecológica. Por ejemplo, hemos hecho cambios tan profundos como tener unas brigadas de refuerzo de incendios forestales. Actualmente tenemos 11 brigadas por todo el territorio que son profesionales que trabajan todo el año en prevención y en extinción. En el año 2018 solo trabajaban unos meses del año. Ahora el hecho de trabajar los 365 días del año permiten un servicio mucho más dedicado y de apoyo a las comunidades autónomas. Pero hemos también invertido en las bases, en los medios que tienen disponibles, mejorando la operativa y también en las aeronaves, ¿no? Una de las grandes adquisiciones por parte de la Administración, en este caso por el Ministerio, son 7 nuevas aeronaves anfibias y una inversión de 375 millones de euros. ¿Sabe qué pasa, vicepresidenta? Que llevo toda la mañana escuchando y saludando a alcaldes y vecinos de los municipios, en particular de las provincias de Zamora y de León, que tienen como constante la queja de que les falta información, de que les faltan medios, de que son los vecinos los que se han tenido que organizar. Déjeme que le pregunte cómo es posible, por tanto, que esas cosas sigan sucediendo. O preguntado de otra manera, ¿qué es entonces lo que está fallando? Bueno, yo creo que lo que está fallando es que no podemos abrazar el negacionismo.
Tenemos que, a la hora de priorizar las políticas y las competencias de cada uno, tener claro que hablamos de un país como España, que la política de este gobierno ha estado muy centrada también en la política de transición ecológica, las políticas de lucha contra el cambio climático, como decía, en reducción de emisiones y en adaptación, una apuesta clara y ambiciosa en la cual yo lo que llamo aquí es a la responsabilidad, a la precaución y a que todas las comunidades autónomas también se sumen y tengan en cuenta que teniendo esa previsión de un país especialmente vulnerable, especialmente expuesto, lo que necesitamos hacer es mejorar todos esos servicios que están disponibles en las distintas comunidades autónomas y seguir trabajando de forma coordinada, ¿no? Sabemos que esas competencias en prevención y en extinción recaen sobre esas comunidades, pero por supuesto desde la Administración damos el máximo apoyo con todas y cada una de las, vamos a decir, de las distintas unidades de las que disponemos, desde la UME, la Unidad Militar de Emergencias, hasta Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y, como decía, también todas las unidades de las que disponemos en el MITECO, en el Ministerio para la Transición Ecológica, donde le puedo decir que ayer mismo había prácticamente la totalidad, las 50 aeronaves disponibles y 10 brigadas forestales en el territorio. Por lo tanto, tener en cuenta esa realidad de país, un país especialmente vulnerable, donde los incendios, donde la reducción también, las sequías, ¿no?, que estamos viendo, la ola de calor que estamos padeciendo en este momento, es tan importante que lo que tenemos que hacer es apostar por tener todas las medidas y tener esos equipos profesionalizados que puedan operar los 365 días del año. Ayer tuvimos noticia de 2 fallecimientos, uno en Tres Cantos, otro también en León. En este caso fue un voluntario, un chico de 35 años, que se presentó voluntario porque tenía una desbrozadora y quedó atrapado y sorprendido por la rapidez de 2 lenguas de fuego. Nos dicen muchos de los vecinos que son los propios habitantes los que se están organizando, los que participan de forma voluntaria en estos dispositivos. ¿Cree que si hubiera más medios e hiciera menos falta la participación de voluntarios, se disminuirían los riesgos como los que estamos viendo que se produjeron ayer este fallecimiento, por ejemplo, en el caso de León? Bueno, primero, aprovechar de la pregunta que usted me está haciendo para trasladar todo el cariño a las familias de las víctimas de los incendios, los 2 fallecidos que hemos conocido en las últimas horas y también no solo fallecidos, sino que sabemos que hay gente actualmente que tiene distintos niveles de gravedad, también afectados por los incendios, gente que ha sido desplazada y desalojada. Por eso también solidaridad con ellos y sobre todo también yo creo que es un momento para reconocer la labor de todos los efectivos desplegados y la labor siempre extraordinaria, ¿no?, de la sociedad española y de los voluntarios. Pero insisto, yo creo que el servicio de extinción de incendios tiene que ser un servicio profesionalizado, gente que sepa cómo hay que actuar con las mejores habilidades, con las mejores capacitaciones y formación y eso es lo que tenemos que ofrecer a toda la población, a las localidades pequeñas, a las ciudades y, por supuesto, yo creo que tenemos que seguir trabajando para que todas y cada una de las administraciones se sigan dotando de los mejores medios disponibles. ¿Y a su juicio eso está pasando? Es decir, las comunidades, le pregunto en particular por esta Castilla y León, ¿está invirtiendo a su juicio lo que se necesita para evitar este tipo de riesgos? Mi opinión siempre es que las casas nunca se acaban y en este caso hablamos de Castilla y León que necesita seguir reforzando a la vista de lo que estamos viendo durante este verano, ¿no? Necesita seguir reforzando sus medios de extinción, va a siempre contar con el apoyo máximo desde la Administración General del Estado, pero es evidente que tiene que seguir reforzándolos y es evidente también que va a ser necesario contar con servicios que estén disponibles no solo cortas temporadas del año, sino largas temporadas de las cuales puedan también apostar por la prevención. Vicepresidenta, ¿usted considera que un bombero en este país cobra lo que se merece? Lo que sí le puedo decir es que en el caso de las competencias del Ministerio, lo que hemos hecho desde el año 2018, como le decía, es reforzar tanto salarialmente como a las habilidades profesionales de todos y cada uno de los efectivos de esas brigadas de refuerzo forestal, porque entendemos que su labor es fundamental, ¿no? Y yo creo que todas y cada una de las administraciones también tienen que mirarlo y hacer que esos bomberos forestales que están disponibles para proteger nuestro patrimonio natural y también a las personas y a nuestros bienes, tienen que tener un salario
trabajo digno y vista la virulencia y la necesidad que tenemos en nuestro país a la vista de los incendios. Ha hablado usted de unidad política. ¿Cuánto cree que contribuye a la unidad política los tuits del ministro Óscar Puente? Bueno, no voy a entrar en polémicas. Creo que si me pregunta cuál es mi percepción es que ahora tenemos que estar 100% todos unidos y dedicados a la extinción de los incendios. La verdad que no, Esa es la vicepresidenta, labor. no es eso lo que le pregunto si le parecen bien los tuits del ministro Óscar Puente. Los tuits del ministro Óscar Puente, en su conocimiento especialmente del territorio, porque él tiene una larga experiencia, tendrán su vocación, pero insisto, en este momento mi forma de reaccionar ante lo que está ocurriendo en toda España es unidad, coordinación y trabajar de la mano para conseguir la extinción. Usted, que es la ministra para la Transición Ecológica, ¿va a visitar alguna de las zonas incendiadas o lo va a hacer el presidente del Gobierno? Bueno, como le estaba comentando, estamos constantemente informados, constantemente actuando. Ayer, como sabe, también se convocó el CECOT, el Comité Estatal de Coordinación y Dirección, en este caso, para evaluar y para tener un sistema de monitorización y coordinación conjunto por parte de la Administración. Por lo tanto, la prioridad también desde los servicios disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica es la extinción. Si mi presencia es necesaria, va a colaborar y va a ayudar, siempre estoy disponible, por supuesto, pero yo creo que ahora las labores son que los profesionales puedan trabajar en esa extinción, evitar cualquier tipo de distracción y quiero decirlo una y otra vez, siempre que sea positivo me trasladaré a cualquier lugar donde pueda ser útil, eso sin ninguna duda, y también cualquier otro miembro del Gobierno de España, por supuesto. Por tanto, en este momento no lo tiene previsto ni en su caso ni el del presidente del Gobierno. En este momento no, en este momento lo que estamos es centrados en que toda esa ayuda, esa colaboración que está dando la Administración, como le he dicho, los distintos servicios y en mi caso desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estén disponibles y que estén siempre al servicio de las comunidades autónomas para las distintas necesidades que están aflorando en este momento. Déjeme hacerle un par de preguntas, en este caso vinculadas a la ola de calor, que es un episodio que precisamente va asociado a esta ola de incendios tan virulentos que estamos viviendo. Vinimos de vivir una, hoy parece que es un día de tregua, pero a partir de mañana dice la EMET que vuelve otra vez la cosa a ponerse como hemos visto estos días. Por los datos que tiene usted en su ministerio y los de la Agencia de Meteorología, ¿este ha sido uno de los peores episodios de los últimos años? Yo diría que sí, es un verano que está siendo especialmente caluroso. Hablamos de la EMET hoy mismo, en pocas horas va a publicar el avance climático de este mes, del mes pasado, el mes de julio. Un mes de julio que, sin ser el más caluroso, ha sido de los más calurosos de la serie histórica. Hablamos de casi un grado por encima de la media de las 3 últimas décadas, a lo que se suma un mes de junio, que sí fue el más caluroso de la serie histórica, con 3,6 grados por encima de la media, y además hablamos de una ola de calor, como mencionaba, que podría durar hasta el próximo lunes, día 18, y que por lo tanto, si esto ocurre, si sigue durando hasta el próximo lunes, sería la ola de calor la tercera desde que tenemos registros desde la serie histórica más larga. Por lo tanto, todo esto contribuye a que los incendios sean más complicados de extinguir, a que las situaciones también en nuestros bosques sean muchísimo más complicadas y por lo tanto es un año y un verano muy, muy complicado. O sea, fue un junio récord por los datos que tiene. Sí, junio récord con una temperatura 3,6 grados, que parece poco, pero es muchísimo por encima de la media de la serie. Y en el caso de julio no es récord, pero prácticamente está entre los años de mayores temperaturas. Hablamos de una media de 23,8 grados. Insisto, es una temperatura muy alta para los datos que venimos registrando las últimas décadas de nuestro país, en España. Una evidencia más de la emergencia climática. Y al hilo de eso, y en vista de que la situación pues no parece que vaya a mejorar, por lo menos, ayer tuvimos noticia del fallecimiento de un temporero en Alcarrás, en Lleida, muerto por el calor. No es el primer caso. Los sindicatos, de hecho, denuncian falta de prevención. En vista, vicepresidenta, de que vamos hacia ese escenario, ¿qué habría que cambiar ahí para evitar que la gente siga muriendo por calor mientras trabaja en España?
Creo que hay que hacer muchísimas labores de distinta índole. La primera, yo diría que en la propia agenda del Ministerio, ¿no? Tan importante como es la lucha contra el cambio climático. Lo mencionaba usted anteriormente. Estamos llevando a cabo muchísimas actuaciones y financiando actuaciones tan importantes como la renaturalización de las ciudades, las infraestructuras verdes, la restauración de ecosistemas, cubiertas vegetales, refugios climáticos. Yo creo que el mensaje es que el verde gane espacio al asfalto, ¿no? En todas nuestras ciudades, permitiendo un espacio mucho más habitable donde esas olas de calor sean más llevaderas. También es importante la concienciación, ¿no? Y para eso hace algo más de un año se creó el Observatorio de Salud y Cambio Climático con el Ministerio de Ciencia, Datos Científicos, con el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Sanidad, donde precisamente a finales del mes de julio presentamos una guía para comunicar sobre salud y calor, concienciar a la ciudadanía, pero también a las instituciones, a los comunicadores, de cuáles son los efectos de la ola de calor sobre la salud, cuáles son las mejores recomendaciones, la tipología de población, la vulnerabilidad distinta que existe en nuestro país. Pero yo creo que si me tuviese que quedar con un mensaje, para mí el esencial, el más importante, es que todas las administraciones estemos siempre en la misma página, que todos estemos abrazando la ciencia y plantando cara a ese negacionismo y reivindicar el trabajo de los profesionales, ¿no? Que nos protegen cada día, el trabajo de la EMET, evitar los bulos, hacer llegar información veraz a todos y cada uno de los ciudadanos y ser consciente de ese cambio climático y no darle la espalda. Sara Agesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. Le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y buenos días. Un saludo. Llevamos en la SER haciendo una programación especial, ayer ya en Hora 25 con Pablo Tallón, y esta mañana desde las 6 hemos ido sumando los testimonios de vecinas, de vecinos, de alcaldes y alcaldesas de los municipios más afectados, sobre todo en las 3 comunidades en las que se concentra ahora mismo lo peor, que son Castilla y León, Extremadura y Galicia. Y eso vamos a seguir haciendo, ese recorrido. Pero antes, por pediros ya una primera impresión, al menos, del mensaje que ha trasladado en la entrevista a Estefanía Sara Agesen, ese llamamiento a la unidad, ese reconocimiento de que, lo ha venido a decir claramente, cree que Castilla y León debería invertir más en los medios de prevención y extinción de incendios. Sí, efectivamente. Vamos a ver, estamos expuestos como país mediterráneo del sur de Europa que somos, y el cambio climático acentúa toda esta situación, pero también tenemos que tener nuestras herramientas. La gente tiene que recibir el mensaje de, aunque el contexto es complicado, a veces algún desalmado prende fuego a nuestros bosques, pero que tenemos esas herramientas. Y aquí es muy importante ver qué está pasando en este país con el tema de la extinción y la prevención. Hay que invertir más recursos. Digamos que ahora mismo en algunas comunidades, con el caso de Castilla y León, se invierte más en extinción que en prevención, y eso es un error, porque cuando tú ya tienes el fuego prendido, pues en ese momento ya no puedes hacer que gastar más recursos todavía que lo que sería haberlo evitado antes. ¿Qué entendemos por prevención? Primero de todo, hay un cuidado de los bosques y del entorno rural, de eliminación de los residuos, de la masa orgánica que se vaya acumulando. También es cierto que este año hemos padecido el hecho de tener unos climas bastante lluviosos durante la primavera, cosa que ha hecho que crezca la vegetación, y ahora todo eso es lo que está prendiendo. Pero lo importante es centrar los esfuerzos sobre todo en eso, en la prevención, tener los bosques con cortafuegos y sobre todo que el material para poderse enfrentar a una eventual desgracia pues esté listo, preparado. Javier. En primer lugar, yo creo que es digno, por lo menos yo agradezco el buen tono de la ministra, ¿no? Yo creo que es muy importante que cuando estamos en situaciones que producen crispación, que los dirigentes políticos no introduzcan crispación en el debate, y por tanto yo lo agradezco enormemente, siendo titular de un ministerio ahora mismo sensible con lo que está ocurriendo. Por tanto, mi agradecimiento como ciudadano. Y en segundo lugar, sí, la prevención, pero todo el mundo sabemos lo que es la prevención. Todo, mucho más que los tertulianos. Quiero decir que hay grandes expertos en este país en prevención de incendios, en gestión del medio natural, en gestión de bosques, hay grandísimos especialistas. El problema es la decisión política. La decisión política, tomar decisiones políticas. Ahora ya, escuchando a la ministra hoy, escuchando a otros dirigentes en estos últimos días, yo ya podría formar un catálogo de todo lo que hay que hacer. La pregunta es por qué no se hace. Pero hay una palabra clave que ha sostenido la ministra: negacionismo. Claro, si en un momento de emergencia climática en el que estamos todos de acuerdo, bueno, o casi todos, resulta que al frente de los que tienen que luchar contra la emergencia climática hay negacionistas,
como está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, en donde sus consejeros de medio ambiente o los responsables de acabar con esto resulta que son negacionistas del cambio climático, entonces nos va a ir muy mal. Cristina. Yo también quiero empezar agradeciéndole el tono a la ministra, que fue el mismo tono que utilizó ayer el Massaid, cuando dijo yo estoy en la colaboración y no en la confrontación, porque hemos vivido episodios que luego hacen que haya bastante desafecto de los ciudadanos por la clase política y consideren que es un problema añadido. Y respecto a la situación, efectivamente hubo una especie de tormenta perfecta, una primavera muy lluviosa y acompañado de unas altísimas temperaturas, una altísima temperatura todo el verano. Yo creo que es que la prevención, si lo queremos ver incluso desde el punto de vista económico, la prevención ahorra fondos. Es decir, es mucho más oneroso y mucho más costoso afrontar la extinción de un incendio y las consecuencias del mismo. Ojo, y en muchas ocasiones con pérdidas de vidas humanas, que eso ya no se puede cuantificar, que eso es mucho más costoso que mantener equipos durante todo el año. Pero es verdad que tenemos que hacer un repaso de todo lo que es el aprovechamiento del bosque, de su limpieza, del hecho de que las zonas rurales puedan aprovecharse de ese bosque, de la madera, de los pastos, de lo que puedan entrar los rebaños. Hay un debate también, hay que tener en cuenta que hay una parte de monte privado, de propiedad privada. ¿Qué pasa con esos montes? ¿Qué pasa con la España vaciada? Que lo que hace es abandonar también todas las zonas forestales. Es decir, hay un debate muy profundo de que quizá también nos tenemos que plantear que para llevar a cabo esa prevención hay que intervenir en los bosques y en la naturaleza. Dicho esto, se habla de incendios de nueva generación. En algunos casos yo he oído a expertos bomberos decir inextinguibles, y hemos visto este mismo ejemplo en que Francia ha padecido hace poco el mayor incendio de toda su historia, muy cerquita de la frontera de España, y que Portugal ahora mismo está en una situación también gravísima de incendios. Es noticia hoy en los periódicos de Europa. En España, por supuesto, lo es nuestra ola de incendios, pero en toda Europa y sobre todo en esta franja del continente, esas altísimas temperaturas que, por lo que nos acaba de contar también la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica, pues han batido récord según los datos que hoy mismo confirmará la Agencia Estatal de Meteorología. Y hemos ido hablando a lo largo de la mañana, desde primera hora, con vecinos, por ejemplo, Santiago Parrado de La Bañeza, que nos describía la sensación de abandono que ellos sienten. Era una persona muy querida y la verdad muy triste. Algo sabido, algo esperado. Ayer por la tarde, que yo estaba en Jiménez de Jamús cuando se produjo el desalojo de todos los vecinos, pero no hay nadie. ¿Dónde están los medios? Controlando alguna carretera, ves algunos bomberos y solo ves en todos los pueblos los tractores, los agricultores. Él, de hecho, nos decía que conocía personalmente, es lo que empezábamos escuchándole, al chico de 35 años que ayer falleció atrapado por esas dos lenguas de fuego que se cruzaron en su paso. José María Sánchez Córdoba es el alcalde de Alhija del Infantado y a las 7 nos describía así la situación en su pueblo. Sí, bueno, empezamos a hablar con la Junta de Castilla y León hace 2 o 3 días. ¿Y qué les dijeron? 2 o 3 días porque empezábamos a ver que se acercaba de forma muy rápida. ¿Y qué les dijeron? Sí, que lo sabían, pero que los medios eran los que eran y de momento para aquí pues no. León es en este momento una de las provincias más afectadas, tiene en un flanco ese fuego que venía de Zamora y que afecta también a esa provincia, y luego el incendio, recordarán, incidimos mucho en ello el lunes en Las Médulas, que es un paraje patrimonio de la humanidad y que se ha calcinado por completo. Allí la situación, lejos de ir a mejor, se ha ido complicando en estas últimas horas. Una vecina de Voces, que es un municipio del Bierzo, es Susana. Hola Susana, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. De hecho, en Voces, ¿cuánta gente viven? Susana, ¿cuántos son allí? Aproximadamente 15 personas. 15 personas. ¿Dónde han pasado la noche, Susana? Nosotras, nuestra familia llevamos 3 noches en el siguiente pueblo, en el cruce de la carretera de Voces. ¿Y dónde duermen? En la carretera. Pues tenemos una furgoneta y un colchón en el suelo. Hemos dormido parte de la familia al raso y parte de la familia en la furgoneta. Y a excepción de esta noche que había mucho humo, mucha ceniza, y entonces hemos utilizado también un coche para dormir. ¿Cuántos son en su familia, Susana? Somos 6 personas. ¿Hay algún niño? Mi hija más pequeña tiene 15 años. 15 no sé años. si se puede considerar niña.
Seguramente si nos escucha ella dirá que no, pero bueno. Susana, cuénteme quién les informa, ¿qué información tienen? Bueno, hay una patrulla de la Guardia Civil que corta el paso hacia Voces y ellos la mayoría de las veces de manera generosa nos van informando cuando tienen información que suele ser muy escasa y en muy pocas ocasiones, porque la verdad es que no llega casi nada. Y luego lo que podemos ir viendo nosotros, lo que cuando vemos pasar a Medio Ambiente, a la UME, si vemos que no pasa a gran velocidad y podemos preguntar. Pero realmente no tenemos gran información. ¿Sabe usted si hay daños en las casas? No, afortunadamente no. Ayer fue el día más crítico en el pueblo de Voces. Fue el día más crítico en el que por la tarde se fueron todos los medios que había de la UME porque dijeron que era imposible ya controlarlo y en principio iba a arder. Pero luego resultó que no. El humo es muy alarmante y parece que se lo va a comer todo, pero no, hicieron un gran trabajo haciendo perimetralmente un cortafuegos y se llenó todo de agua. Entonces, bueno, en principio hemos librado, pero yo quiero recalcar que, vale, puede ser que Voces haya salvado, pero aquí no podemos hablar de una manera individualista. Al final hemos perdido todos. A lo mejor en Voces nos ha quemado una casa, pero se han quemado en Médula, se han quemado en Orellán, se han quemado en Carucedo. Chana estuvo a punto. Es que al final no importa quién ha salvado y quién no. Al final hemos perdido todos. Y seguiremos perdiendo todos mientras esto no cambie. No hay suficientes recursos, a los civiles no se nos permite actuar y tenemos dos manos como tienen todos. Y hay gente mayor que siempre ha defendido sus casas, ha defendido sus pueblos cuando no había todas estas brigadas que pudiesen hacerlos. Y puede ser que no sean expertos, estudiosos, pero tienen la experiencia de haberlo vivido de primera mano y no remamos en la misma dirección, nos dejan a un lado, solo nos convierten en meros espectadores, nos hacen sentarnos aquí y mirar de la gran pantalla y ver esta lenta agonía en la que no sabes qué está ocurriendo realmente. Susana, le mando un abrazo fuerte desde la radio, iremos preguntándole si usted tiene a bien para que nos vaya contando qué Muchas tal gracias, va la José Luis, evolución. si me lo permites, Sí, me gustaría claro. agradecer mucho al pueblo de Chana que nos ha acogido como si fuésemos parte de su familia, porque este pueblo es una auténtica piña donde sí reman todos a uno y nos han abierto las puertas de sus casas y nuestro agradecimiento será eterno hacia ellos y hacia todas aquellas patrullas y bomberos que nos han tenido en cuenta y que nos han preguntado, porque es la gente del pueblo la que conoce cómo son las circunstancias de cada pueblo. Susana, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, José Luis. Buen día. Voy a saludar ahora a Juan Navarro, que se encarga de la información de Castilla y León en el diario El País, es compañero periodista y es autor además de Los rescoldos de la culebra. Antes hablábamos con un vecino que nos decía, han pasado apenas unos pocos años de la culebra y aquí estamos repitiendo escenas que pensamos, que dijimos que no tenían que volver a pasar. Hola Juan, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Me interesaba mucho hablar contigo, Juan, porque has ido contando en estas últimas horas en tus redes sociales, también en tus artículos en El País, lo que te has encontrado en tu recorrido por Castilla y León. Y hay una constante que veía en tus mensajes, la falta de medios y los vecinos que, como ellos mismos nos están contando, Juan, desde primera hora, se tienen que ir organizando. Es realmente una tristeza y te lo digo ahora, es difícil decirlo porque es una constante. La sensación de que la historia no se repite, no es exactamente igual, pero rima. Íbamos por pueblos, íbamos ayer por la zona de Zamora, que prácticamente se quemó en la culebra en 2022, el fotógrafo Emilio Fraile y yo, y en Losacio, que es donde comenzó aquel incendio en el 22, en un flanco que venía al fuego no había nadie, no había ningún bombero de la Junta de Castilla y León, no había nadie
más que un equipo de bomberos voluntarios que no trabajaban ese día y fueron a espaldas de sus jefes, tapándose los nombres para no salir en las fotos y que no los regañen, intentando colaborar para tapar la vía de fuego. 2 horas o 3 estuvimos allí y no hubo un medio. Bajamos luego a Vejer, a un pueblo que se ha quemado entero, hay 6 heridos, un coche arrasado, el fuego en los patios, en los pajares. Vimos cómo explotaba una nave donde había un depósito de gasolina de un tractor. Había gente de la UME, había gente de la Diputación de Zamora, del Ayuntamiento de Zamora. No había ni un solo bombero de la Junta de Castilla y León. Y ancianos desorientados, gente mayor con las mangueras. Una situación penosa, que es que la palabra es penoso para describir lo que estamos pasando. Verano tras verano no, porque los 2 anteriores hemos librado, pero es igual que en la Sierra de la Culebra y en cualquier punto de la comunidad, lo estamos viendo ahora en Zamora y en León, puede ocurrir. Tenemos fuego en Ávila, tenemos fuego en Palencia y va a seguir sucediendo porque no hay ningún avance en política de gestión forestal. Dices que había bomberos que se tapaban los nombres. Sí, porque tienen la orden de no intervenir, están de descanso, están no activados. Y te pongo otro ejemplo que me llegó anoche, a las 12 de la noche, me llama un bombero de Villar de Ciervos, que es una de las zonas más afectadas del 2022, y me dice, mira Juan, llevamos desde las 6 en la base y no nos han mandado a actuar. No hemos hecho nada. Nos han pedido que nos quedáramos en la base y a las 10 nos han dicho, señores, a casa. Cuando a esas horas estaba ardiendo Abejera, estaba ardiendo Los Acio, estaba ardiendo León, estaba ardiendo Zamora, y ellos les mandaron no hacer nada. No sé muy bien por qué, ellos no saben por qué, y en cuanto llegaron a sus casas, cogieron sus coches particulares, se vistieron y se fueron a ayudar con sus batefuegos a no dormir. Es que no puede ser que la gestión forestal de esta comunidad y de ningún punto de España quede en manos de paisanos, de voluntarios o de bomberos que incumplen las normas del superior para jugarse el pellejo e intentar apagar los fuegos que verano tras verano nos sacuden. Es impropio de una sociedad como la actual. Eso te iba a preguntar cuando te cuentan que les mandan a casa, a pesar de que es evidente que hacen falta más manos. ¿Ellos qué explicación le dan o qué les dicen a ellos? ¿Qué sentido tiene? Buena pregunta, no lo sabe nadie, no lo saben ellos. Y a mí me decían, Juan, cuéntalo, que me despidan si hace falta, porque esto no puede ser así, es una puta vergüenza. Y esto es tal cual, me lo decían ayer por teléfono. Aquí estamos contándolo porque es una situación extrañísima. Tengo constantes mensajes de WhatsApp, se me ponen los pelos de punta contándolo, de bomberos de las BRIF, del Ministerio, de todas partes, venidos desde todos puntos de España, de Castilla y León, diciéndome, esto es un desastre, esto es un sistema de descoordinación, había incendios que estaban a punto de apagarse pero se dejaron sin vigilancia y por tanto han rebrotado, como el importante que ha saltado de Zamora a León. Y es la constante, es uniforme. Lo mismo en León, en la zona de las médulas, que estuvimos por allí el lunes por la mañana hablando con la familia precisamente que has entrevistado antes. Lo mismo, ¿no? Bueno, esto estaba controlado el sábado, tal, y la Junta argumenta que es verdad, que ha habido un cambio de viento, que es todo muy terrible, que son incendios de sexta generación. Muy cierto. ¿Que la Junta ha invertido más dinero? Sí, es verdad, rey de los incendios de la Sierra de la Culebra. Pero no hay un operativo eficiente. Son normas, como te decía, incomprensibles, sin criterio, que a los propios profesionales les extrañan, les hasta ofenden de cómo es posible que no se actúe con procedencia. Decíais antes en el abierto que son difíciles, son incendios prácticamente inextinguibles. Fáciles no son, desde luego que fáciles no son, pero con una descoordinación tamaña como la que tenemos en Castilla y León y en muchos otros territorios de España, es un despropósito, es muy difícil de acometer, desde luego. Te voy a pedir, Juan, que no te retires, que me aguantes un segundo al teléfono. Quiero saludar a un bombero, peón especialista, es bombero forestal que pertenece a la Asociación de Trabajadores de la Junta de Castilla y León y nos ha pedido, cosa que vamos a respetar, por supuesto, que no digamos su nombre en antena. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Esto que está contando mi compañero Juan Navarro, a usted le suena? Sí, claro. Mira, yo no he estado trabajando estos 2 días porque me tocaba descansar, pero bueno, en realidad tampoco hemos podido desconectar del tema y es un malestar que se ha extendido entre los trabajadores del operativo, ¿no? El no entender estas decisiones que se han tomado y que nos hacen darnos cuenta de que estamos en manos de gente que no tiene ni puta idea de gestionar un operativo. Nos estamos yendo también pues a las decisiones que han tomado los directores técnicos de extinción en más de un incendio y esto que dice Juan sí que es cierto de que se han mantenido a unidades paradas en diferentes incendios, no solo en uno sino en varios, sin actuar y viendo cómo estaba ardiendo todo, ¿sabes? Entonces no entendemos esta gestión desde la parte de la organización y la coordinación de determinados directores técnicos de extinción, que tampoco se puede entrar en decir
nombres porque ha sido extendido, y luego sobre todo pues en la gestión de la Junta y de los dirigentes políticos, en este caso pues Arranz, el director de Patrimonio Natural y Gestión Forestal de la Junta, que permanece desaparecido, no se sabe absolutamente nada de él, y es el principal responsable de la gestión del operativo en 12 años, y por supuesto el consejero de Medio Ambiente, Suárez Quiñones. Déjeme preguntarle, ¿esto afecta solo a los bomberos de la Junta de Castilla y León? Es decir, los bomberos de las diputaciones y las brigadas del Ministerio tienen un ritmo totalmente diferente, una organización distinta, por entender bien cómo funcionan los dispositivos. Vamos a ver, hablando del operativo de Castilla y León, al final te puedo hablar de la parte nuestra, de los trabajadores, porque al final los consorcios de las diputaciones realmente no te puedo definir de quién reciben las órdenes, si son de la Junta o no, ¿no? Yo lo que sé es que la Junta lo que gestiona es nuestro operativo y también solicita ayuda al Ministerio para la actuación de la BRIF y para la actuación de la UME, hasta que nos encontramos en el nivel 2, ¿no? De emergencias. Pero yo lo que te puedo decir es que el operativo nuestro pues está conformado por más de 35 empresas privadas en la comunidad autónoma, que esto es una auténtica locura, es un reino de taifas, en el que no hay una unión, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Los trabajos salen por subastas a contratos de licitaciones, de pliego de contratos a la subasta a la baja. Entonces la empresa que menos paga es la que se lleva las adjudicaciones de las obras de prevención y luego también de los servicios de extinción, y luego al final los que salimos pagando por todo somos los trabajadores, pues en nuestras condiciones de trabajo, porque estas empresas continuamente lo que hacen es ratear en todo, en nuestros salarios, en el material. ¿Cuánto cobran ustedes y cómo de largas son las jornadas laborales? Bueno, a ver, en mi caso te puedo hablar de que pues más o menos puede salir el salario mínimo, son 1.150 más complementos. Pues ahora en una alita exportada que puedes incluso, pues yo qué sé, puedes llegar a 1.400 euros, pero realmente esos son por las horas que cobras de peligrosidad en incendios y depende del mes, ¿no? Es muy variable. Pero los sueldos son miserables, sobre todo para las brigadas de tierra, que son en las que peor condiciones trabajan, las Romeo, se las denomina Romeo, que se dedican a hacer trabajos de prevención en el monte en verano, con temperaturas de más de 30 grados, igual pueden estar trabajando 4 horas, 5 horas, les llaman pan incendio y tienen que ir, igual se meten 18 horas de trabajo y luego pues al día siguiente a volver a trabajar. Entonces estamos viviendo una situación de precariedad y de explotación laboral que tiene que reventar por algún lado, y esto hay que cambiarlo desde abajo. Entonces yo creo que con todos estos años que vienen por detrás, esta desgracia debería de hacer que se replanteara un poco todo, y sobre todo que hubiera dimisiones y se asumieran responsabilidades políticas, porque estamos hartos. Lo que puede alegar la Junta de Castilla y León, uno de los argumentos que estamos escuchando, es que también se están produciendo muchos incendios y que no hay medios para llegar a tantos focos. De ahí también que en muchos casos los vecinos os estén contando que no ven medios y que ellos se tienen que organizar de alguna manera el trabajo de los voluntarios. ¿Es que está habiendo demasiados incendios y que por tanto ninguna administración podría dar abasto para llegar a todos los frentes? Mira, creo que esto te lo podemos resumir en que los incendios se apagan en invierno, en que se tienen que hacer inversiones reales en prevención, en que tenemos un operativo de Castilla y León con una cantidad de trabajadores que trabajamos por vocación y que queremos seguir trabajando todo el año, que no queremos contratos de 5 meses, que queremos contratos para todo el año, que no queremos ser fijos discontinuos con contratos de 4 o 5 meses que acabas de trabajar al final de la temporada de verano, de la temporada de incendios, y te dejan en un limbo en el que te quedas esperando a que te llamen al año siguiente. No hay una profesionalización, la gente que realmente vale se va, porque si no tienes trabajo todo el año, dejas este sector, y eso duele mucho en el corazón, nos duele mucho en el corazón. Esto es el operativo de Castilla y León tiene un capital humano de trabajadores
muy valioso y lo están desaprovechando, lo están quemando y lo están explotando. Entonces, si se hicieran los trabajos de prevención que se tienen que hacer, porque desde luego que resulta vergonzoso escuchar al presidente de la Junta de Castilla y León decir que habían invertido 79 millones de euros en prevención. ¿Dónde están esas inversiones? No se han hecho planes de protección interfaz de incendios forestales en las poblaciones, que es lo que ha pasado. Entonces, todas esas inversiones que se han destinado, ¿dónde están? Trabajo en el monte se ha hecho. No estoy diciendo que no se ha hecho, que no se haya trabajado en prevención, pero no está bien coordinado y desde luego, pues claro, si al final los que se llenan son los bolsillos, son las empresas privadas y la Junta de Castilla y León al conceder esos servicios, porque realmente hay que ser claro, esto es un sistema de redes clientelares en los que se benefician los amigos de, claramente. Pues le agradezco mucho sus explicaciones y que nos haya descrito desde dentro la percepción que tienen muchos de los bomberos que ahora mismo están exponiendo su vida para luchar contra estos fuegos que son muy voraces y de evolución muy rápida e imprevisible. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por concedernos este espacio y por darnos voz a a un colectivo que nos quieren silenciar, pero gracias a vosotros. Gracias y un saludo. Juan Navarro, compañero del diario El País en Castilla y León. ¿Cuánto de lo que ha contado este bombero te recuerda también a lo que pudiste vivir y contar en el incendio de La Culebra? Pues todo, prácticamente todo, Sastre. Y te añado un factor que siempre es muy notable, sobre todo con unas declaraciones del consejero Suárez Quiñones. Os sonará aquello de tenemos la mala costumbre de comer, ¿no? Es una frase que ha dicho el consejero Quiñones a raíz de que el domingo no estuviera operativo porque estaba en Gijón con la clase alta de la política de León, no solo del PP, por cierto, y no en su puesto de trabajo, digámoslo así, porque además él es leonés. Y él alegó que, bueno, pues que tenía esta comida y que no podía ausentarse y tal, y que son cosas que pasan, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Los bomberos no comen. O sea, yo he visto estos días bomberos beber de una manguera de huerto. O sea, hemos visto bomberos que se han desplazado a trabajar a las 11 de la mañana y comen a las 8 de la tarde. Hay bomberos que me han contado que a veces cuando están trabajando en zonas de huertos tienen que comer sandías porque no les llegan los avituallamientos y tienen que asaltar como salteadores de caminos los alimentos que tienen unos paisanos en el pueblo, la gente haciendo bocadillos para que les llegue. Pues bueno, en definitiva es una precariedad constante que hace muy difícil que esa gente, que es muy valiosa, porque es gente muy formada, con muchas ganas de aprender, leyendo, interactuando entre sí, al primer año dicen, bueno, tal, esto está muy bien, ¿no? Al segundo, al tercero dicen, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Yo voy a estudiar, voy a opositar para el ministerio, o monto una carnicería, me voy a trabajar en una empresa de extintores, o hago cualquier otra cosa, y son ejemplos reales, porque no tiene ningún sentido trabajar de bombero forestal en Castilla y León. Bueno, bombero forestal, lo digo yo, lo dicen ellos, pero esa categoría no está reconocida en su convenio. Son 100 y pico páginas de convenios donde no ponen esa palabra, ¿no? Para no reconocerlos como tal. Son peones forestales para la administración. ¿Qué significa eso? Peores condiciones, dificultades para reconocer enfermedades laborales, toda esa clase de argucias de administración para que pagarles menos y al final tener un dispositivo deteriorado, que bastante hace con lo que tiene. Yo insisto, a ellos no se les puede achacar nada. La gente en los pueblos los quiere mucho porque saben que no se puede hacer más con menos. Están mandándolos a la guerra con tirachinas. Es una situación muy decepcionante. Y claro, en lo que decía yo antes de Losacio, por ejemplo, o Abejera, que no hay bomberos de amarillo de la Junta de Castilla y León. No es culpa suya, pues porque efectivamente hay muchísimos incendios en Castilla y León y tienen que estar desplazados por ellos. Otra cuestión, el lunes por la noche nos convocó Mañueco en un pueblo, nos convocó en Morezuelas de Carballeda, donde estaba el puesto de mando, 9:30. Llegó Quiñones, estaba paseando, dando un paseo, hablando por teléfono tal, y eso de las 10 nos dicen, no, oye, que tenéis que desplazaros a Zamora porque la rueda de prensa va a ser allí. 1 hora, 80 kilómetros por las carreteras de Zamora, que os podéis imaginar cómo son por la noche, para una rueda de prensa. Yo fui para allá solo para preguntarle cómo estaba esto, qué le parecían las declaraciones de Quiñones y qué inversiones contemplaban y tal. La respuesta de Mañueco, todo está bien, son los recursos que tenemos, es un dispositivo que tenemos al máximo, lo que decías tú antes, de que hemos invertido en prevención, bla, bla, bla. Fenomenal. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente, más incendios, desatados, y muere una persona. Llega un momento en que se hace muy difícil creer en las administraciones. Y nosotros pues todavía, pero vas por los pueblos, Sastre, y es que son todos iguales, es que los políticos nos abandonan, en la España vacía no nos hacen nadie ni caso, tal, y luego nos extrañamos de que surjan ciertas fuerzas políticas o ciertas desafecciones o ciertos movimientos reaccionarios porque sienten que la política nos ha fallado. Te digo una cosa, esta cuestión está transferida a las comunidades, ¿no? Y en Castilla y León gobierna el PP desde 1987 de forma
Es que no se ha detenido desde entonces. Primero, últimamente con Ciudadanos, con Vox, ahora en solitario, pero solo ha gobernado la Junta de Castilla y León, el PP, desde 1987. ¿Ha habido políticas ambiciosas de gestión forestal? Pues no especialmente. Tampoco contra la despoblación. Se siguen despoblando los pueblos. Llovió en primavera. Uy, qué bien. Claro, uy, qué bien. Pero como no hay labores de prevención, ese monte bajo está a la altura de la cintura. En cuanto hay una cerilla voluntaria o un rayo, adiós muy buenas. Claro. Compañero Juan Navarro, del diario El País y autor además del libro Los rescoldos de la culebra. Te agradezco tu tiempo esta mañana y un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Que voy a ir abriendo pequeñas ventanas y concentradas de análisis. Ahora con Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Estefanía Molina. Sí quisiera escucharos, Aroca, a partir de no solo el testimonio del bombero y las condiciones laborales que nos ha descrito, sino esa impotencia, decíamos ahora en la descripción de nuestro compañero Juan, que ha recorrido kilómetro a kilómetro las zonas más afectadas de su comunidad de Castilla y León. Sí, yo creo que hay una impotencia natural que sentimos todos cuando hay una catástrofe, ¿no? Porque la fuerza de la naturaleza, pues es muy difícil de enfrentarla. Después una impotencia cívica, desde el punto de vista de cómo miramos a los políticos. Y en este sentido, a mí me gustaría decir varias cosas. Primero, no podemos llevar al equívoco a la gente. Es decir, Castilla y León, como otras comunidades autónomas, tiene sus responsables en esto. Y en esto es el Partido Popular. Y el consejero de Medio Ambiente es consejero del Partido Popular, ese que ha dicho lo de la comida y ese que ha dicho también que, bueno, ¿cómo que invertir todo el año en prevención? Que contener cuando haya fuego hay bastante. Bueno, entonces que se identifique perfectamente quiénes son los responsables. Porque al final lo de Vox y la extrema derecha se ha convertido en el comodín que todos usamos. No, es que la gente se cabrea y se apoya en Vox. Pues no, hay que decirle que con Vox iría peor todavía, porque son negacionistas, no van a invertir nunca en prevención, no van a invertir nunca en el pueblo. Y después de aquí hay algunos datos para la tarea de los políticos. Por ejemplo, la situación de los bomberos. No solamente los salarios, sino también su situación de riesgo y además el tiempo que trabajan. En este caso, el señor que ha llamado, creo que ha dicho 4 o 5 meses. Ayer escuché también al responsable de Madrid, decía que el 40% de la plantilla trabajaba solamente 4 meses. La situación de precariedad temporal en todos los sentidos. Después, bueno, otra cosa que creo que se olvida bastante a la hora de tener un marco adecuado para que los incendios sean más controlables es el urbanismo salvaje. ¿Cuándo de una vez se va a controlar el crecimiento especulativo del urbanismo, que muchas veces es una situación estructural importante a la hora de extinguir los incendios o incluso de su propagación? Y bueno, por lo demás, pues faltan muchas cosas, inspección, falta prevención, falta inversión. Me ha gustado una cosa que ha dicho, la verdad es que no lo sabía, cuando ha dicho la ministra de Medio Ambiente la existencia de 11 brigadas de bomberos que circulan por todo el estado en apoyo a los servicios de extinción de cada una de las comunidades autónomas. Oiga, a ver si Pedro Sánchez tiene la brillante idea que tuvo el señor Zapatero de crear la UME y a ver si crea un cuerpo federal de bomberos. Que en cualquier circunstancia los bomberos esto al pudiera desplazarse. Exactamente. Ha dicho 11, a lo mejor haría falta que hubiera 17, uno por cada comunidad autónoma y ciudad autónoma, para que en un momento determinado, bien por dejación de los responsables políticos de las comunidades autónomas, bien porque los incendios se pasen de lo razonablemente previsible, estén allí los bomberos del Estado. Habría que buscarle un uniforme bonito y todo para que se vean. Cristina. A mí me ha llamado mucho la atención el nivel de frustración y de impotencia de Juan, ¿no?, cuando describía la situación. Y ha sido muy interesante algunas de las claves que ha dado el bombero, que prefería mantener el anonimato, ¿no?, cuando hablaba de que en muchos casos hay externalización del servicio, una multiplicidad enorme de empresas que impiden la coordinación. Y luego, cuando ha hablado de esos fijos y discontinuos, que ha dicho, claro, es que eso al final lo que dificulta es la profesionalización de las brigadas antiincendios. No tenemos que olvidar, en todo caso, que España siempre ha sido considerada un ejemplo de lucha contra el fuego, porque tenemos, desgraciadamente, una larguísima tradición. Pero quizá también es que lo que tenemos que hacer es una revisión total de los actuales protocolos, porque yo siempre cito a Fernando Valladares como autoridad en este tema, ¿no?, cuando se habla de incendios de nueva generación, de incendios que generan sus propias condiciones climatológicas, de incendios que en algunos casos se convierten en inextinguibles.
Es que a lo mejor lo que hay que hacer es un planteamiento global, no solo fijarnos en la extinción, sino en todo lo que se ha podido hacer o que se deba corregir, ¿no? Hablaba también Juan, ¿no?, de los pueblos pequeños, de esa España vaciada, de esos montes que nadie se ocupa de ellos. Posiblemente sí tenemos que hacernos un planteamiento nuevo de cómo intervenir en la medida de lo posible para impedir que ocurra lo que está ocurriendo. Que, ojo, no va a haber riesgo cero de incendio, jamás. Hablábamos, el incendio de la Culebra fue en 2022, quiero recordar, que fue un año en que las primeras olas de calor empezaron en mayo. En el mes de mayo ya estábamos con picos de 40 grados. Claro, la cuestión de esos veranos de olas de calor bestiales multiplican exponencialmente el riesgo de incendio. No existe el riesgo cero, pero a lo mejor algo más se puede hacer. Estefanía. Sí, a ver, cuando hablamos de prevención hay varios elementos. Uno es el que decía Aroca antes, hay negacionismo, pero también es que la prevención en cualquier rama de la administración pública siempre es la hermana fea, la más desfavorecida. ¿Por qué? Porque no luce en ningunos presupuestos. Si tú le explicas a la gente, y ahora porque estamos mucho más concienciados, pero esto ocurre lo mismo en la sanidad. Hay una serie de recursos que se detraen o se preparan para prevenir. Prevenir es como tener un seguro, es por si algo ocurre. Claro, estamos viendo lo fundamental que es, porque luego ese dinero se quintuplica o se eleva exponencialmente cuando tenemos la desgracia. Pero esto también es la lógica a veces triste y perversa de la política. ¿Cómo le explicas tú a la gente cuando ahora llegue el invierno y nos olvidemos tristemente de todo esto, menos la gente que está sobre el territorio y las vidas perdidas, que ahora hay una partida que va hacia eso? Yo creo que tenemos que insistir mucho en seguir sobre el tema cuando pase el verano y ya parece que los incendios sean otra cosa del siguiente verano. Entonces, aquí hay un primer elemento de lógica política. Y luego también el debate, que yo veo que está volviendo a resurgir en este país cada vez que tenemos una desgracia, hace poco la Dana, en Valencia, etcétera, sobre el tema de quién son las competencias. Bueno, aquí es evidentísimo que prevención y extinción es buena parte de las comunidades autónomas y que el Estado puede dar recursos. Pero yo noto, hablando de esta indignación, esta frustración que comentábamos, esta sensación de impotencia, de que muchos ciudadanos están llegando a la conclusión de ¿cuál es el problema para que en este país haya una definición clara de responsabilidades? Bueno, yo creo que por un lado es el interés a veces político de decir, no, esto son cosas de la otra administración, pero necesitamos tal vez muchos más mecanismos, asumido que, sobre todo en el tema del clima, cada vez las desgracias son más profundas, cada vez vemos esos incendios, esas la Dana, las inundaciones, etcétera, el desborde de los ríos. A lo mejor tenemos que empezar a plantear mecanismos de mayor cooperación entre el Estado y las autonomías, o que directamente se asuma que ante determinadas cosas el Estado a lo mejor tiene que tener prioridad, porque es tan extremo todo lo que estamos viviendo a raíz del cambio climático que a lo mejor hay comunidades que son negligentes, pero a lo mejor hay otras que se sienten desbordadas. Pero ese mecanismo existe. Bueno, cuidado. Yo he leído que hay mucha gente que se queja, que es, por ejemplo, el tema de los incendios, es muy difícil a veces, como consecuencia de la burocracia, que una comunidad le ofrezca efectivos a otra, o etcétera. O lo que estamos diciendo, que a lo mejor, a mí me parece muy interesante lo que comentaba Aroca, que en el tema de que se cree un cuerpo especial para estas cosas. Y por último, las condiciones de estos bomberos es que me parece para echarte a llorar y estar llorando 3 semanas. Hay personas que le tienen que llevar los bocadillos los vecinos del pueblo, que no han comido en todo el día, bebiendo de una manguera. Esto demuestra cómo de coraje tienen los servidores públicos de este país. Este país ya en buena parte se aguanta por los esfuerzos de estas personas. No, yo creo que, insisto, que nosotros, todos los que nos dedicamos y tenemos la suerte de poder comunicar, deberíamos de hacer una labor muy pedagógica y explicarle a la gente bien las cosas. Pues claro, lo que no se puede es estar en una comunidad autónoma, la que sea, la mía, por ejemplo, en Andalucía, en votar a un determinado gobierno y después pedirle responsabilidades a otro. Eso no puede ser. O sea, eso no es cultura política. Eso tiene que ir cambiando también. Eso es como el pájaro güero, ¿no?, que pone el huevo en un nido y pían otro. No, mire usted ha votado a esta gente y por tanto primero pídale ustedes responsabilidades a los que han votado y después vamos a plantearnos si hay mecanismos de coordinación, de cooperación federal, en este caso llamémoslo así. En el Estado existen, claro que existe, o que es la UME, sino
La UME, ¿qué es lo que hace? La UME va guiado y depende del gobierno, que no nos olvidemos, que no es autónoma. ¿Qué es la Guardia Civil? La Guardia Civil es un cuerpo también de cooperación. La Guardia Civil va donde lo mandan sus mandos y dependen del gobierno. Y así podríamos seguir. Yo estoy de acuerdo y es indignante. Tú has votado un gobierno, responsabilízate, ¿no?, de las políticas que haces. Si son negacionistas, por ejemplo, en el tema del cambio climático. Si no digo que se responsabilice, digo que se hagan cargo. Y los mecanismos existen, pero te pongo el ejemplo de la Dana. O sea, a mí aquello me pareció que la gente todavía está echándose las manos a la cabeza de las responsabilidades de unos, de otros. Ha tenido que llegar el caso a los tribunales para que una juez empiece a poner negro sobre blanco de quién son esas responsabilidades. Para que una juez nos corrija a todo que los hemos liado. ¿Por qué? Para una juez que por fin nos ha aclarado a todas las cosas, porque hemos confundido tanto a la gente. Pero fíjate, yo también me incluyo, ¿por qué no? Al final del día... Yo creo que la gente, disculpadme, pero yo creo que es que en este asunto la gente tiene muy claro lo que ocurre en cada fase de cada emergencia y quiénes son las responsabilidades. Llevamos 40 años, más de 50 años con el funcionamiento de este Estado y sabemos cómo están las competencias. Sabemos también lo que se puede esperar cuando ellos se lo proponen de la unidad que decía antes la vicepresidenta, de la coordinación entre administraciones. Y en el caso de la Dana, ya que lo sacáis, la gente sabe perfectamente a quién correspondía la gestión de la emergencia en el momento de la emergencia. Y lo que está investigando la jueza, que es por qué una alerta llegó tan tarde. La alerta llegó a los móviles cuando la mayoría de la gente estaba ya muerta. De la misma manera que es perfectamente lícito que la gente se pregunte si la Administración Central del Estado reaccionó en los días posteriores, en los minutos inmediatamente posteriores a la tragedia, reaccionó con la rapidez que la gente esperaba. Las 9:35, 8:35 en Canarias. Dejadme ir a León para saludar a nuestro compañero Chechu Gómez, para situar, Chechu, ahora mismo cuál es la situación en la provincia, preocupada especialmente por dos focos, el de las médulas y también el que linda con la provincia de Zamora. Así es, y particularmente este último, después de una noche en la que se ha dado prioridad a la contención de las llamas que amenazaban núcleos urbanos e infraestructuras relevantes, se ve ahora con honda preocupación la previsión meteorológica para el día de hoy, según ha confirmado esta misma mañana la directora del operativo de extinción del incendio que desde Zamora ha entrado en el sur de León. Ella es Mar Lejarraga. Para hoy seguimos con una inestabilidad atmosférica, con vientos erráticos y además se prevé tormentas por la tarde. Estas predicciones meteorológicas hacen que el día se vaticine pues muy complicado. Con 7 grandes fuegos simultáneos en toda la provincia, los vientos de hasta 100 kilómetros por hora de la tarde de ayer no hicieron otra cosa que descontrolar las llamas y desbordar al operativo. Lo peor, la muerte de ese voluntario que ayudaba con una desbrozadora y se vio atrapado por 2 lenguas de fuego en Nogarejas. Se trata de Abel Ramos, 35 años, muy querido y conocido en la zona por ser vicepresidente del Motoclub de La Bañeza. Gracias, Chechu. En Zamora está Marichu García. Marichu, hola de nuevo. Hola, buenos días. ¿Qué perspectivas hay allí? Pues las mismas, porque compartimos incendio, compartimos previsión meteorológica, alerta por fuertes vientos esta tarde. De hecho, estoy viendo aquí la foto del satélite Copernicus. Se estima que son ya 18.000 hectáreas, aproximadamente la mitad en León, la mitad en la provincia de Zamora, las de ese incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda. Lo de Aliste, al oeste de la provincia, está algo más tranquilo tras el infierno que se vivió allí ayer tarde. Evoluciona peor este del norte de la provincia de Zamora, lindando con León. Y también preocupa un incendio que puede entrar en la Alta Sanabria desde la provincia de Orense, y sobre todo preocupa aquí la evolución de los heridos tras la evacuación de ayer en la localidad de Abejera, en Aliste. Son 6 personas, 2 están con pronóstico grave en la UCI del Hospital Virgen de la Concha de Zamora, otras 4 personas han sido trasladadas al Río Ortega de Valladolid. La Junta admite que son grandes quemados los heridos. Por el incendio de Aliste se ha desalojado a 1.084 personas de 7 pueblos. Han pasado la noche en el Polideportivo de Alcañices y también en Tábara. Por el incendio del norte que ha pasado a León siguen desalojadas 615 personas de 6 municipios. Están en Camarzana de Tera. A esa localidad llegaba ayer este ganadero de Sanabria a echar una mano. Se llama Alberto Fernández. Es un poquito larga la grabación, pero resume a la perfección lo que hablabais con Juan Navarro, con el forestal al que habéis entrevistado, y desde luego el sentir que está dejando este nuevo incendio 3 años después del drama de la Culebra. 4 muertos, 60.000 hectáreas calcinadas en la provincia de Zamora. Así resume lo que estamos viviendo aquí este ganadero de Sanabria que se llama Alberto Fernández. Pues nada, como decía el presidente Mañueco, que está todo tan de puta madre, por eso yo estoy bajando con mi furgoneta medio palé de botellas de agua para Camarzana, porque está todo muy bien. Se han gastado, dijo que hemos invertido 74 millones de euros, los que más. Castilla y León tiene 94 millones de metros cuadrados. Hacer la división. A 70 céntimos el metro cuadrado.
Si es que nos están desarraigando, si es que le estamos cogiendo asco a nuestros propios pueblos y a nuestro propio monte porque no podemos hacer nada. Que no vengan ahora dándose golpes de pecho de que vamos a hacer, lo que has dicho tú, ahí está la Sierra de la Culebra, vais a hacer mierda porque 3 años no habéis hecho nada, de hecho se está volviendo a quemar. Ves arder el monte y muchas veces dices, me cago en Dios, que arda de Porto a Toro, ¿sabes? Por sus normales. Porque nos han quitado el amor a la tierra. No se puede hacer nada, todo lo que haces, eres tonto, no sabes hacer nada, pues venga. Saben ellos, desde una oficina, saben ellos lo que hay que hacer. Pues esto es lo que hay. ¿Cómo has dicho que se llama el hombre, Marichu? Alberto Fernández, ganadero de Cobreros, municipio de Sanabria. Decía que ayer el dispositivo requirió nuevos refuerzos, además de las brigadas del Ministerio y de la UME que llevan desde el domingo por la tarde en la provincia de Zamora, pues se ha pedido a lo poco que queda por habilitar los bomberos de Zamora y de Toro, que ya están también en las zonas siniestradas. Marichu, gracias. Adiós. Situación, por tanto, en este momento en Castilla y León, pero hay incendios graves también que afectan a Galicia y a Extremadura. Victoria Iglesias es de Cabeza Vellosa, que está en Cáceres. Hola, Victoria, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme dónde está, si ha podido pasar la noche en su pueblo, cómo ha pasado estas últimas horas, Victoria. Vale, pues mira, ayer por la tarde nos bajamos cuando vimos que el fuego entraba, cerca del pueblo ya, pues nos cogimos el coche y nos vinimos a Hervás, nosotros, y así muchísimas personas. O sea, antes de que nos desalojasen ya el pueblo se empezó a vaciar porque estaba lleno, porque era la fiesta, entonces estaba lleno el pueblo y nosotros nos vinimos a Hervás. Y mi familia se ha quedado en la carretera de Salamanca, o sea, abajo del pueblo, viendo cómo ardía todo, porque bueno, tenemos allí terrenos y tal, y estaban disgustados, entonces se han quedado allí, no se desalojaron ellos, se bajaron a un sitio donde se ve todo cómo avanzaba el pueblo. Disculpe, Victoria, ¿se desalojaron ellos significa que no les pidieron que desalojaran? No, que al ver que avanzaba el fuego... Ellos mismos tomaron la iniciativa. Ellos mismos tomaron la iniciativa y así muchísima gente del pueblo. Y luego los últimos que quedaban, las personas mayores y eso, a las 11:30 vinieron 2 autobuses y los llevaron a un polígono en Plasencia. Los últimas personas que quedaban en el pueblo. ¿Sabes si hay daños en las viviendas? Si hay daños en las viviendas, le pregunto. No, el fuego se ha iniciado, es una sierra, entonces el fuego se ha iniciado en un punto que hay en la sierra que comunica Jarilla, que es de la Jarilla, comunica Cabeza Vellosa con la Jarilla, ahí se ha iniciado. Por eso yo he visto las noticias, yo he visto ¿me oyes? Sí, perfectamente. ¿Me oyes? Sí. Es que tengo una llamada entrante, será mi hermana, no lo sé, pero te estoy hablando contigo. Bueno, pues el fuego se ha iniciado en un punto de la sierra que es de la Jarilla, pertenece a un pueblo que está más abajo, en el fondo, no está en la sierra como nosotros, y avanzó hacia Cabeza Vellosa. O sea, como es un punto en la sierra de Cabeza Vellosa y la Jarilla. En ese punto de la Jarilla que comunica con Cabeza Vellosa, ahí se inició. Y avanzó hacia Cabeza Vellosa. Luego cambió el aire y avanzó de la parte de la Jarilla, en vez de Cabeza Vellosa, empezó de la Jarilla a Casas del Monte. O sea, hacia la izquierda de la sierra. Pero la sierra ha quedado totalmente, no se sabe cómo ha quedado, porque yo desde en este momento no lo veo, pero ha quedado devastado totalmente. Victoria. Se han desalojado 3 pueblos. Haga una cosa, atienda a su hermana, que es ahora más importante, y nosotros volvemos a hablar en otro momento. Vale. Muchas gracias. Bueno, y ya mi hermano ha colgado ya. O sea, que mi hermana ya devuélvale la llamada, que si no se va a quedar preocupada si no está escuchando la radio. Victoria, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Eso en Extremadura. Ahora iremos también con nuestros compañeros de allí para que nos actualicen la situación, y en efecto son 3 los municipios afectados, desalojados en las últimas horas en esa comunidad autónoma. Y muy preocupante también la situación en Galicia. Lara Salgado, bo día de nuevo. ¿Qué tal, bo día, Sastre? Actualizamos, si te parece. Pues mira, el incendio de Chantrexa de Queixas ciende ya 5.000 hectáreas
hectáreas, porque son 4.500 en de la parroquia de Requeixo, otras 500 en Parafita, y el de Maceda, según los datos de Medio Rural, asciende a 1.700. El de Oimbra, que se declaraba ayer y que es el sur de Ourense, suma 200. En total son más de 7.000 solamente en la provincia de Ourense, que, como decimos, sigue en esa situación de nivel 2. El 112 acaba además de informar de que 37 personas fueron evacuadas en las últimas horas, 17 ya pudieron volver a sus viviendas en A Pobra de Tribes, pero otras 20 siguen evacuadas en los núcleos de Somoza, Maceda y Tribes. Hay además 13 heridos. A los 3 bomberos forestales que comentamos durante toda la mañana de Oimbra se suman 4 personas por ataques de ansiedad, 3 por traumatismos, otras 3 por quemaduras y 2 por problemas respiratorios. Es la última hora que tenemos aquí en Galicia. Nos decías también esta mañana, Lara, que ha habido detenciones y que ayer que estuvo la consellera de Medio Rural con Pablo en Hora 25, decía que vais a una media de 40-50 focos cada día y que ya se habían producido algunas detenciones. Sí, de hecho la última es la de Muxía, precisamente una mujer de 63 años a la que presuntamente se le atribuyen hasta 5 incendios forestales durante el mes de agosto, pero no es la única. Otras 2 personas fueron detenidas en los últimos días, en este caso en la provincia de Ourense. Uno de ellos, un joven de 28 años que además fue pillado infraganti mientras trataba de prender fuego a un monte muy cercano precisamente a la ciudad de Ourense. Siguen esas investigaciones porque, como bien dices, hay unos 40-50 focos activos cada día, y lo que más preocupa también a las autoridades, y por eso creen que se pueden tratar prácticamente todos de fuegos intencionados, es que muchos de ellos tienen hasta 5 o 6 focos simultáneos, y además empieza a arder a partir de las 3-4 de la mañana, cuando los medios aéreos no tienen posibilidad de participar en las labores de extinción. Diego Calvo es el conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia. Señor Calvo, bo día. Hola, buen día, ¿qué tal? Lo está describiendo ahora nuestra compañera desde Santiago, Lara Salgado. Parece, en efecto, que responden a un patrón, por tanto hay una o muchas personas interesadas en su comunidad en que arda el monte. Bueno, evidentemente la mayor parte de los incendios son intencionados, ¿no? Y además hay una virulencia que no se veía desde hacía, pues yo creo que casi décadas, ¿no? Estamos hablando entre 40, 50 o 60 incendios diarios, cuando en los últimos años la media era entre 10 y 15 incendios diarios, ¿no? Por lo tanto, se podían atender mucho mejor. Ahora nos obliga a estar presentes en mucho más territorio, y hay veces en los que se ven los focos casi uno seguido detrás de otro y a horas de madrugada, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a preocuparnos en este primer momento de intentar controlar y apagar todos los incendios, y al mismo tiempo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están investigando y ya se han producido detenciones, y esperemos que se sigan produciendo y que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Ahora le pregunto por la situación en este momento, pero ya que estamos comentando esto, que desde luego es muy, muy llamativo, ¿tiene usted alguna intuición, o en el gobierno de la Xunta, por qué tantos, esta gente, qué es lo que iría buscando? ¿Por qué tantos? ¿Por qué de pronto? ¿Por qué así y ahora? Pues en estos momentos no podemos decirlo, ¿no? Pero lo que es evidente es que se ha producido un incremento en el número de incendios diarios, un incremento exponencial. Ya le digo, estamos en torno entre 40 y 60 diarios, cuando los veranos pasados había entre 10 y 15. Se han detenido a varias personas que tienen perfiles diferentes, y bueno, pues se sigue investigando en el resto de incendios, ¿no? También hay incendios que han sido, bueno, pues fortuitos, o ayer el que teníamos al lado de Orense, pues fue en Seixalbo, fue producido por el tren de mercancías de Renfe, que iba pasando, iba echando chispas, y al final prendió fuego en el monte que estaba, bueno, pues cercano a las vías, ¿no? Es decir, hay incendios que son, bueno, pues fortuitos, pero hay otros que son intencionados, ¿no? Y la verdad es que la virulencia de este año hacía mucho que no se veía aquí, ¿no? Consellero, ¿tiene estimación de hectáreas, personas afectadas y desalojadas en este momento, el último dato actualizado que tenga la Xunta? Pues sí, tenemos hectáreas, ahí las decían ahora mismo su compañera de Galicia, y estaba efectivamente bien en la última actualización nuestra. En Chandresia entre los dos son 5.000, en Maceda 1.700, en Dozón ya estamos en las 300 hectáreas, en Oimbra 80, claro, es que tenemos activos 7 fuegos en este momento, y otros que están estabilizados, ¿no? Aparte de los activos. Y en cuanto a las personas, efectivamente, a día de hoy, en esta madrugada, fueron confinadas varias personas, en torno a las 500 personas que en estos momentos ya no están confinados, pero siguen evacuados en estos momentos en el incendio de Tribes y Maceda.
en torno a las 30 personas. En estos momentos aún están evacuadas, y los niños que ayer estaban en la estación de montaña de Manzaneda, pues esta mañana se va a proceder a la salida de los niños, están en contacto con los padres y a lo largo de la mañana saldrán de la estación, ¿no? Ayer por la noche ya mandamos las noticias de que efectivamente estaban fuera de peligro y que la mejor decisión fue confinarlos allí mientras que el incendio andaba por los alrededores. Están todos bien, ¿eh? Están todos perfectamente, y de hecho por la tarde, cuando nos estábamos peleando con las llamas en muchos frentes, ellos estaban jugando al fútbol, que es lo que tienen que estar haciendo, y no ponerse nerviosos, ¿no? Aunque entiendo que estas situaciones lógicamente a la gente les alertan, y cuando uno mira la montaña y sobre todo cuando se acerca la noche y ve esas llamas y esos colores, los que no estén acostumbrados lógicamente se alertan, y los que están en los servicios contra incendios también. Esta mañana, consejero, hemos recogido muchos testimonios de vecinos, en este caso de la comunidad limítrofe con la suya, la de Castilla y León, que nos decían que los vecinos tienen que organizarse, que faltaban medios. Allí en Galicia, ¿cuál es la situación? ¿Hay medios suficientes para poder atender toda esta emergencia que hay ahora mismo en forma de incendio? Los medios siempre son... en Galicia tenemos un dispositivo, yo creo que es de los más entrenados, ¿no? Y tiene su lógica también porque somos una comunidad autónoma que tenemos muchísima vegetación, que hay mucha masa arbolada, gran parte de la masa arbolada de España está en Galicia, y además tenemos una dispersión poblacional muy grande, ¿no? En cualquier esquina entre los árboles hay alguna vivienda o alguna parroquia o algún grupo de casas. Por lo tanto, son muchos años de entrenamiento, por así decirlo. Hoy tenemos creo que un servicio de extinción muy profesionalizado, y hay que quitarse el sombrero cuando los ves trabajar y cuando ves que tienen que arrimar el hombro, ¿no? Aquí la verdad es que aunque estén de días libres, ellos voluntariamente se activan solos, no hay que llamarlos, ¿no? Se acercan al distrito correspondiente y se ponen a disposición, y son capaces de estar mucho tiempo trabajando sin descansar, porque lo que les preocupa, como dicen ellos, es controlar el incendio y que todo vaya bien. Evidentemente también contamos con el despliegue de la UME, que lo hemos pedido, y con la colaboración inestimable también de la Guardia Civil, que tienen un montón de patrullas ayudándonos a controlar pistas o a cortar carreteras o a evacuar en el caso que sea necesario, ¿no? Junto con la Policía Nacional y la Policía Adscrita de Galicia, la unidad de policía adscrita. Tenemos también aviones que vienen del Ministerio, y en situaciones como esta yo creo que todos los medios son necesarios, ¿no? Ayer nos decían si a llegar aquí harían falta lo doble en este momento, ¿no? Pero con los que tenemos se va haciendo, se va trabajando, agradecemos la colaboración que tenemos, y aún así, bueno, pues lógicamente en algunos momentos nos gustaría contar con algún avión más, pero sabemos que la situación en otros territorios de España también es complicada, y lógicamente hay que atender a todos los sitios. Eso le iba a preguntar, si la comunicación y la coordinación entre administraciones está funcionando. Bueno, yo en el caso de Galicia creo que es excepcional, así se lo tengo que decir. En todos los incendios que hemos estado, estaba el subdelegado de gobierno o el delegado ayer, habló con el presidente en varias ocasiones, no hay ningún tipo de problema. La unidad militar de emergencia, la que tiene la base en León, es excepcional en el trabajo, conocen también Galicia porque llevan muchos años viniendo y saben nuestra manera de funcionar. Con el servicio de extinción igual, y con Policía y Guardia Civil, aquí trabajamos todos orientados a lo que tenemos que trabajar. Aún así es verdad que lógicamente, y es normal, ¿no? Algún vecino cuando ve fuego, pues que se ponga nervioso o que considere que tenía que hacerse de otra manera. Yo en eso estoy totalmente seguro, y hay que ser también comprensivo en esas situaciones. Diego Calvo, consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia, le agradezco mucho su atención esta mañana. Muchísimas gracias. Ahora que estábamos hablando con el consejero de la Xunta de Galicia de Presidencia sobre la colaboración entre administraciones, sí, algún apunte sobre lo que es la polémica política en torno a esto, que son en torno a los tuits de el PSOE que quitó uno, Óscar Puente, y también la respuesta del Partido Popular. Así que muy brevemente, Cristina, os pido vuestra opinión. Yo no creo que sea poco relevante, fíjate, porque creo que intentar envenenar el debate político y el estado de opinión pública hace que muchas veces los ciudadanos nos digan en los sondeos del CIS aquello de que la clase política es un problema para ellos. Entonces, bueno, hemos tenido el ministro en contraste con la vicepresidenta o con la ministra Almassaez, que ayer dijo yo estoy en la colaboración o la confrontación. Hemos tenido hay un debate legítimo
en torno a si se dedican los suficientes medios, en torno a si ha habido prevención, en torno a si está habiendo coordinación en un debate político legítimo. Pero no se puede hacer en los términos en los que los ha planteado Óscar Puente, hablando la cosa está calentita en Castilla y León, Mañueco es un sinvergüenza, están de farra. Hay que poner fin a esa dinámica del ministro de Transportes. Javier. No, es un ministro incontinente, pero yo prefiero leer lo que me acaba de llegar, con muchas fotos además, de un amigo entrañable que vive en Atranterra, en Sahara. Dice, el fuego ha llegado a 15 metros de mi casa, los bomberos ejemplares y la gente del Infoca igual. Ahí he estado, Javier, mal pagado, pero que funciona porque estos lo hacen. Estefanía. Pues, a ver, sobre la polémica del ministro Puente, yo creo que precisamente escama más a mucha gente esas declaraciones, que me parece terrible. Es decir, estamos asistiendo a una auténtica desgracia con los incendios y, aunque sea para hacer una crítica política, yo creo que el tono del sarcasmo sobra. Se puede hacer una crítica política y él la sabe hacer, contundente, con datos, pero el sarcasmo realmente no ha lugar. La cosa es que mientras esto pasa, la gente está un poco mosca con el tema de los trenes. Es decir, aunque el gobierno haya hecho una inversión, los expertos sostienen que ya teníamos un déficit acumulado de años previos desde la crisis económica, sobre todo en mantenimiento de las infraestructuras, que vemos que es lo que está fallando con el tema de las catenarias, etcétera. Por tanto, mientras arde España, luego tenemos lo de los trenes y el ministro del ramo haciendo tuits jocosos. Pues yo creo que sobra y me parece bien que los haya borrado. Lo que sí que creo es que, fíjate, a lo mejor esto a todo el gobierno le da mucho apuro, porque en tu entrevista, Sastre, la ministra Agesen ha intentado esquivar el bulto. Claro, esto no es cómodo. Pues de momento vamos a dejarlo aquí en esta primera parte del Abierto, que como les anticipaba a primera hora vamos a seguir entre las 10 y las 11 para seguir escuchando testimonios, que es lo que hemos intentado hacer, lo que hemos querido hacer desde primera hora, para que la radio pueda ser también primero y principal de servicio público para las personas que en este momento les podamos ofrecer un poco de información, que es en este momento lo más valioso que podemos ofrecer, y para que también el conjunto de los ciudadanos nos hagamos una idea de la magnitud de lo que está sucediendo ahora mismo en varias de las comunidades de nuestro país. En esta edición especial extendida del Abierto de Hoy por Hoy, en la que hemos ido contactando con aquellas comunidades que ya saben son 3, no las únicas, pero sí las más afectadas, que son las comunidades de Extremadura, de Galicia y de Castilla y León, donde se están viviendo situaciones realmente complicadas. Así ha sido la noche, con miles de personas evacuadas, 2 personas fallecidas, uno que falleció en Tres Cantos y también un hombre de 35 años que falleció en León cuando intentaba contribuir a las labores de extinción de un incendio. Comentábamos esta mañana con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, que estos incendios se dan también con una particularidad muy concreta, que son las altísimas temperaturas. Hoy que se van a publicar los datos de la EMET, que confirmarán el récord de temperaturas que se produjo en el mes de junio. Altas temperaturas que también provocan pues muertes por calor. Vamos contando a diario cuáles son las previsiones del índice que mide precisamente el número de personas que en nuestro país pierde la vida a causa del calor, o que pierde la vida a causa del calor mientras está trabajando. Vimos un caso en Andalucía hace unos días apenas, y ayer ocurrió, o este lunes mejor dicho, ocurrió en Alcarrás, en Lleida. Podemos saludar a Jesús Prieto, que es vocal del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Señor Prieto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Porque me parecía muy interesante ofrecer también esta perspectiva, la perspectiva de cuánta gente muere en nuestro país por efecto de las olas de calor. Con los datos que tiene su sindicato, que es el sindicato que agrupa a este gremio, a los inspectores de trabajo, ¿se ha incrementado exponencialmente en estos últimos años en España? Probablemente tengamos datos ahora actualizados, porque se ha puesto en el foco esta problemática y este riesgo evidente dentro de los centros de trabajo, que antes no estaba evaluado como un riesgo para los trabajadores expuestos, especialmente aquellos que tengan que realizar aquellas actividades al aire libre, ya que la normativa sí que desde el año 1997 establece ciertos rangos de temperatura en los centros de trabajo que estén cubiertos. Cuestión diferente es que desde la aprobación de la última reforma, en el cual se estableció una nueva normativa, en el cual sí que se tenía que evaluar esta exposición y este riesgo, y por lo tanto ahora sí que hay datos, y antes pues no teníamos, por desgracia, los datos de los fallecidos por golpes de calor. ¿Y las empresas cumplen? ¿Son conscientes de esas ordenanzas, de esas leyes, y las aplican? Pienso especialmente en las condiciones de aquellas personas que trabajan al aire libre y en la construcción o en el campo singularmente.
No voy a decir que esté siendo sencillo, pero yo creo que poco a poco la gente se está concienciando de la problemática y ahora se están estableciendo cierta planificación en la actividad preventiva, con horarios nuevos, organizaciones de trabajo diferentes. Evidentemente, una persona no puede estar trabajando o no debería estar trabajando de sol a sol a partir de la 2 de la tarde, porque el riesgo es mucho mayor que, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Eso es evidente. Por lo tanto, sí que se están planificando mayores descansos, mayor puesta a disposición de ciertos líquidos, de cremas solares, de horarios nuevos, y poco a poco las empresas, no voy a decir de forma generalizada, pero poco a poco sí que se está poniendo en valor esta problemática y estos riesgos. Déjeme que le haga una pregunta bastante directa. ¿Ustedes hacen inspecciones de trabajo suficientes? El tema de las inspecciones, yo no sé si son suficientes. Puede ser que no, que tengamos que tener que incrementarlo, pero sí que se les está dando la urgencia suficiente. Todo este tipo de actuaciones se está poniendo una urgencia y se tienen que visitar de forma casi inmediata, en los días siguientes a que se tiene constancia de un riesgo de estas características. ¿Por qué? Porque evidentemente se está conociendo desde hace unos años a esta parte que existe un riesgo evidente para los trabajadores y que puede suponer un riesgo que se materialice en el fallecimiento de estos trabajadores. Es decir, todas las denuncias que se hacen, que se tramitan y que llegan a la inspección de trabajo, ustedes inspeccionan, investigan cada una de esas denuncias. De forma urgente, además. ¿Qué significa de forma urgente? Pues que en los días siguientes se tienen que estar haciendo la visita correspondiente y ver que realmente no se adoptan las medidas en materia preventiva. Esto no es una denuncia en la cual se puede tramitar, evidentemente, como hay muchas denuncias, se tramitan con el número de registro que se accede a la inspección de trabajo. Si yo tengo la última, la más antigua es la que voy a tener que tramitar, mientras que si me incluyen un registro por temperaturas, tengo que hacer la visita de forma inmediata. La mayor parte de las denuncias vinculadas con el calor tienen que ver con las condiciones o con lo largas que puedan llegar a ser las jornadas laborales. Más un poco es la mezcla, las condiciones de trabajo que tiene el trabajador, que no se le pone a disposición ciertas medidas preventivas para subsanar estas deficiencias, y siempre todo tiene que ver con las características del trabajo que está realizando y la falta de organización adecuada y una planificación en materia preventiva que subsane esas deficiencias, porque siempre se pueden adoptar medidas en estos casos. ¿Y sabría decirme de qué sector o sectores llegan? Los que ha indicado, la construcción todo lo que tiene que ver con el campo, la agricultura supone un riesgo evidente para estos trabajadores, y ahí es donde realmente tenemos que hacer una actuación pues mucho más con más ahínco y más necesaria. Una última pregunta, ¿sabría decirme más o menos cuántos inspectores de trabajo o subinspectores hay en España? Eso es un dato que yo no tengo. Tengo los datos provinciales de donde la provincia en la que estoy, pero los inspectores y subinspectores de prevención, que también actúan en estas, yo creo que son suficientes. No puedo decir un dato exacto porque eso sería la propia Dirección General, pero no es un dato, pero son suficientes para poder atender todas estas denuncias. Y creo que a día de hoy lo que se tiene encima de la mesa, quizá faltarían más actuaciones planificadas por nuestra parte, pero lo que se está denunciando se está actuando adecuadamente y sí se está poniendo en valor la urgencia de las temperaturas y del calor. Pues Jesús Prieto, vocal del Sindicato de Inspectores de Trabajo, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. A usted, muchas gracias. Quiero que lo comentemos, Estefanía, porque hemos hablado de la cultura de los incendios, también de la cultura de trabajar con estas temperaturas, pero permíteme antes que salude a Jorge del Canto, que es vecino de Jiménez de Jamuz, espero haberlo dicho bien, municipio de León. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Dónde está usted en este momento? Pues en este momento me encuentro parado porque intento regresar a la localidad, a Jiménez de Jamuz, de la que salí ayer, con la idea de volver a nuestras casas, porque no tengo muy claro que podamos regresar o no. La cosa se ve tranquila y tenemos informaciones que nos dice gente que está la cosa bien y que se puede pasar, y otros que dicen que sí siguen haciendo controles de entrada, y voy a probar. ¿Les han dicho algo, la Guardia Civil o alguna autoridad les ha dicho que si pueden volver o no pueden? No, pero es que tampoco, en mi caso y en muchos casos, la Guardia Civil o alguien nos avisó de que tuviéramos que irnos. Simplemente fue una respuesta ante las condiciones que estábamos viviendo. El humo
el fuego estaba ya muy próximo al pueblo, estaba lamiendo ya las primeras edificaciones en la periferia del pueblo y el humo se echó encima, aquello era irrespirable y yo, como muchos, decidimos salir y me encontré pues con ese atasco, sin nadie coordinando la evacuación de salida del pueblo, con lo cual tampoco nadie nos dijo nos fuéramos y ahora pues lo único que obtuve fue ayer cuando llamé a preguntar cómo nos podíamos enterar de cuándo se podía volver, fue una respuesta bastante airada y mal educada por parte del Guardia Civil que estaba en la comandancia de León, diciendo que me enterara por internet y por las redes sociales, poco más o menos que me buscase la vida. Y eso es lo que hago en este momento. Allí en su pueblo son unos 900 vecinos, más o menos, aunque se duplica la población en verano. La salida, cuando los vecinos deciden de forma espontánea, como usted ahora está describiendo, ¿la salida del municipio fue ordenada? Bueno, sí, la verdad es que para no tener a nadie que nos organizase, fue bastante correcta y educada, no había nerviosismo, simplemente una cola, un atasco muy grande. Claro, todos confluimos a la misma carretera, que es la carretera de salida del pueblo, y había atasco dentro del pueblo para acceder a esa carretera, y ya en la carretera hasta unos 4 kilómetros después, cuando llegábamos ya al cruce con la Bañeza, con otra localidad más importante, pues que ahí sí había un guardia civil coordinando la entrada a esa rotonda, pues la verdad es que la salida fue, dentro de lo que cabe, pues de cierto modo ordenada. Debo decir que he oído que sí, que hubo una patrulla que llegó al centro del pueblo y no sé si con un megáfono o voz en grito desde la plaza, pues le dijo a la gente que se fuera. Pero claro, tampoco me parece a mí el medio para avisar a una población tan extensa que estamos encerrados en las casas con las ventanas cerradas de que tenemos que irnos, ¿no? Eso sería como poner un cartel y esperar a que la gente lo lea. Jorge, dígame una cosa. Si tienen estos sistemas de aviso por SMS, ¿cómo no los utilizan? ¿Por qué no lo utilizaron? Dígame una cosa, usted que dice que está parado en la carretera, ¿podría describirme qué ve ahora mismo? Bueno, pues hay humo, no es el humo que había anoche, se ve más que un humo, como una calima de humo que está envolviendo, pues estoy ya prácticamente viendo la zona donde está el pueblo y bueno, pues se ve ese humo, pero ya no se ven columnas de humo ni fuego avanzando como se veía ayer. Vamos, está la situación pues bastante tranquila, no diferente a anteayer o hace 2 días cuando el fuego lo veíamos en la distancia que estaba todavía en la provincia de Zamora y de vez en cuando pues teníamos esa nube que nos ocultaba el sol. Hoy incluso es un poquito menos densa y vamos, yo confío en que sí que nos dejen entrar a nuestras casas. Jorge del Canto, le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y ojalá que cuando vuelva al pueblo lo encuentre todo en su sitio. Eso esperamos. Muchas gracias. Le quería preguntar por esta reflexión que hacíamos con uno de los representantes del Sindicato de Inspectores de Trabajo, como él decía que se está avanzando bastante, es una llamada bastante optimista en su diagnóstico, a pesar de que confirmaba que efectivamente aún quedan cosas por hacer. Pero dentro del capítulo de cosas que con la emergencia climática tenemos que ir introduciendo y corrigiendo de nuestra cultura, no está solo el asumir que hay que cambiar la manera de afrontar estos incendios a los que nos estamos enfrentando ahora mismo, sino también cambiar las condiciones de muchos de los trabajos. Efectivamente, y yo creo que primero de todo hay un tema de humanidad, y esto va por delante de cualquier cosa. Y luego también cómo está la legislación. Yo creo que el caso más paradigmático y el que más nos consternó ha sido la muerte de trabajadores de la limpieza, porque llevan unos uniformes muy gruesos que a lo mejor todavía no están bien adaptados. De un lado, las empresas tienen derecho a reclamarle al trabajador que se vista como está en el código de la empresa, pero ahora bien, la empresa también tiene la responsabilidad de ofrecerle unos uniformes o un código de vestimenta para el que sea el trabajo que esa persona desempeña, que sea adecuado. Estamos viendo, yo creo, insisto, que por un tema de humanidad y voluntad de que eso avance, pero hablan los expertos laborales de que hay que revisar los protocolos de riesgos laborales, porque esto que era un verano caluroso de vez en cuando, ahora ya es la constante del cambio climático, las condiciones extremas. Y esto va desde los uniformes hasta el habituallamiento, es decir, esa persona necesita beber agua, necesita a lo mejor tener más pausas que cuando es invierno o estamos en otro momento. Yo el otro día pasaba por mi pueblo y vi un trabajador de la limpieza y yo me preguntaba, a lo mejor esto se podría hacer de noche, no lo sé, a lo mejor hay turnos que se podrían habilitar para que se produzca en otros momentos. Entiendo también que si pasan con ciertas maquinarias que esparcen la hojarasca, que apartan la hojarasca, a lo mejor eso hace ruido, pero hay que empezar a adaptar los turnos. Luego también
las personas que trabajan en el campo, que a veces no nos olvidamos y asumimos que porque están expuestas, pues lo mismo que las personas que trabajan en una obra. Hoy ya el calor está matando a trabajadores que están muy expuestos. Es ahí donde hay que ser mucho más intensivo. Y en los puestos de trabajo, los que tenemos la suerte de estar pues en oficinas, etcétera, también regular todo el tema de la temperatura, etcétera. Como pasó, me acuerdo, durante... teníamos las necesidades energéticas, pues son una serie de elementos que hasta ahora... Fue un verano que pasamos continuamente hablando del decreto energético, de a qué temperatura teníamos que estar, y que también hablamos precisamente de las condiciones de aquellas personas que trabajan al aire libre. Efectivamente, y seguramente muchas empresas quieren hacerlo bien, porque todos sufrimos el calor y necesitan esas pautas. Estamos viendo cómo cada vez más la política penetra en espacios que no sospechábamos, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la reducción de la jornada laboral, el tiempo libre, también la ropa que un trabajador lleva o deja de llevar, el uniforme. Son muchos elementos que hay que ponerse a ello, porque esto ya no tiene marcha atrás. Esto que se escucha de, no, cuando yo era pequeño también hacía calor. Bueno, muy bien. Hemos entrevistado a la señora experta ministra Sara Agesen. Nos ha dicho que hemos padecido uno de los junios peores, más cálidos de toda la historia. La EMET está diciendo ahora mismo que este va a ser el agosto más cálido desde que hay registros. Entonces, esto ya no va para atrás y es la vida de seres humanos. Y también te digo, y si alguien neglige, las penas deberían ser mucho más duras. Es decir, si un trabajador muere porque se ha negligido, las penas tienen que ser muy duras. Vamos a ir actualizando la información, cómo está la situación en este punto. Hemos pasado varias veces por Castilla y León, también por Galicia. Vayamos a Extremadura, José Luis Hernández, para poder situar en este punto cómo está la situación allí en esa comunidad. No sé si me escucha José Luis Hernández. Muy buenas. Ahora sí. Muy buenas tardes, José Luis, desde el puesto de mando avanzado en el entorno de Jarilla. Hola, hola, hola. Creo que hay retardo en la comunicación. Vamos a hacer una cosa, saludar a nuestra compañera Valeria Chamorro para situar la situación en Madrid y luego intentamos recuperar la comunicación con José Luis. Valeria, buenos días. Buenos días, Astre. Aquí la situación está hoy más tranquila después del incendio de ayer en Tres Cantos, en el que acabó falleciendo una persona. Así es, Astre. La situación operativa pasa a cero después de que 11 dotaciones de bomberos de la comunidad hayan vigilado la zona afectada por este incendio de Tres Cantos. No se han dado rebrotes durante la noche, por lo que el fuego se da por perimetrado, estabilizado y, como digo, controlado, aunque no por extinguido. 6 dotaciones de bomberos de la comunidad se van a quedar en el terreno. Lo explicaba hace unos minutos en declaraciones a los medios el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, tras la reunión del CECOPI. Podemos dar por controlado este incendio, no por extinguido, porque va a haber unos días de vigilancia con dotaciones en todo el perímetro para evitar algún tipo de reproducción, pero bueno, el incendio ha estado estabilizado durante más de 24 horas y por tanto pues ya se le puede dar por controlado y además bajar a situación operativa cero el plan Infoma de la Comunidad de Madrid. La comunidad va a solicitar que la zona más afectada, la de Soto de Viñuelas, sea declarada zona gravemente afectada por el incendio, un incendio que ha arrasado con aproximadamente 2.000 hectáreas y, como decía, se ha cobrado la vida de un hombre de 50 años que estaba en un rancho de caballos del municipio intentando sacar a los animales. Precisamente tras esta reunión del CECOPI se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios, tanto en Tres Cantos, Astre, como en León. Valeria, gracias. A vosotros. Déjenme darles el teléfono, ya lo saben, es el de siempre, de todas las mañanas. De hecho, ahora, hoy es miércoles y estaríamos empezando a plantearles el asunto de nuestro maximalismo, que es la sección que compartimos con ustedes, una de las secciones en la que mejor rato pasamos. Pero esta mañana nos parece que tenemos que abrir los teléfonos para escucharles también en torno a su percepción, si son de zonas afectadas, qué les parece aquello que estamos viviendo, que estamos contando esta mañana. En el 900-100-800 esta mañana, su testimonio a partir de los incendios, de lo poco, lo mucho que hemos avanzado, si tienen experiencia de algún gran incendio como el de la Culebra que antes recordábamos, o si pertenecen, si viven a una de las zonas afectadas, porque es verdad que estamos centrándonos en las 3 autonomías donde está lo peor, pero hay noticia también de incendios en estas últimas horas en otros territorios, en Asturias, por ejemplo, en La Rioja, en Andalucía lo hemos visto, así que en el 900-100-800 nos gustará escucharles en el tramo final de esta hora especial que estamos dedicando a ubicar sobre todo la última hora y la información de servicio, que estaba también, decíamos, en Extremadura. Hemos podido recuperar la comunicación con nuestro compañero José Luis Hernández. Ahora sí, José Luis, buenos días. Muy buenos días. Desde este puesto de mando avanzado del incendio de Jarilla está reunido ahora mismo el CECOPI del
2 del Plan Infoex y del Plan Infocaes, que desde anoche está activo en toda la comunidad autónoma de Extremadura. Activo este incendio de Jarilla y también un incendio activo en Casares de Urdes, siendo los 2 incendios que ahora mismo más preocupan. Hay más de 250 personas desalojadas de los municipios de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa, que han pasado la noche en el pabellón polideportivo de la ciudad de Plasencia y también en el seminario diocesano. Están a la espera de esta reunión del CECOPI para ver si pueden volver a sus casas. En breves momentos esperamos que nos puedan dar la actualización la Junta de Extremadura de cuál es la situación en toda la comunidad. Nos vas contando, José Luis, muchas gracias. A ti, José Luis. Hemos escuchado testimonios y voces que nos han impactado bastante a lo largo de la mañana. Muchas de ellas son fruto de la impotencia, de pensar que pueden hacerse las cosas mejor o al menos de otra manera y que sin embargo no se hacen así. Y uno de los testimonios que más nos impactaba era el que nos ofrecía desde Zamora nuestra compañera Marichu García al dejarnos escuchar esto que le decía un ganadero de Sanabria. Se llama Alberto. Y es que nos están desarraigando, si es que le estamos cogiendo asco a nuestros propios pueblos y a nuestro propio monte porque no podemos hacer nada. Que no vengan ahora dándose golpes de pecho de que vamos a hacer, lo que has dicho tú, ahí está la Sierra de la Culebra, vais a hacer mierda porque en 3 años no habéis hecho nada, de hecho se está volviendo a quemar. Ves arder el monte y muchas veces dices, me cago en Dios, que arda de Porto a Toro, ¿sabes? Por sus normales, porque nos han quitado el amor a la tierra, no se puede hacer nada, todo lo que haces, eres tonto, no sabes hacer nada, pues venga, saben ellos, desde una oficina, saben ellos lo que hay que hacer. Alberto, buenos días. Buenos días. Este testimonio que decía es fruto de la indignación y a la vez del hecho de conocer el terreno, porque escuchándole desde tantos kilómetros de distancia, y no solo, también desde el desconocimiento que muchas veces tenemos sobre la realidad de los municipios, parece que quiera decirnos que usted sabía, o por lo menos no le sorprende que esté pasando lo que está acabando por pasar ahora mismo allí en su provincia. No, es que es así. La ganadería extensiva cada vez va menos. Es lo que mantiene el monte un poco limpio, ¿sabes? Somos una especie en peligro de extinción los ganaderos de extensivo y de intensivo también, porque aquí ganadería que se cierra, ganadería que ya se cerró para siempre, ¿sabes? Y el monte, joder, yo vivo en el monte, 365, y veo... no hacen nada. Cuando algo sale bien, como aquí en Castilla y León se hizo un plan 42, que era un plan de desbroces, de prevención de incendios, que funcionó, pero de puta madre, hablando mal, ¿sabes? Aquí se modernizó el sector ganadero en Sanabria, aquí todos los ganaderos compraron un tractor, una desbrozadora y tal. Funcionó muy bien, pues como funcionó bien, eso había que quitarlo, ¿sabes? Yo llevo con el ganado desde 2012, con un heredado de mis padres y tal. Llevo 3 convocatorias de planes silvopastorales para desbrozar y me las han denegado. Yo llevo desde 2018 sin tocar ni desbrozar nada del monte, salvo lo que limpian las ovejas. Entonces, ¿qué esperaban? Que no pasara esto, ¿sabes? ¿Qué pretendían? ¿Qué pretenden? Han gastado, dijo ayer Mañueco, que había gastado 70 y pico millones de euros en prevención, de los que más. Pero si Castilla y León tiene 94 millones de metros cuadrados y Portugal tiene menos, Portugal ha gastado 600 y pico millones de euros y tú 74, ¿qué golpes de pecho te das? Divide los millones de euros entre los millones de metros cuadrados y ves realmente lo que has invertido, 70 céntimos por metro cuadrado. Y es que ya es impotencia, es una rabia que dice, si nos dejan quemar, evacuar los pueblos, da igual, si lo evacuamos para que se queme, ¿sabes? Y en Zamora pues tenemos la mala suerte de la Sierra de la Culebra, 60 y pico mil hectáreas, y lo que te rondaré morena, porque lo decía ayer, nos desarraigan. Aquí salía un fuego y salía el vecino, el otro, el pueblo de al lado a apagar, y todos, como se suele decir, hombro con hombro, a apagar el fuego. Ahora ves arder el monte y te envenenas y dices, ojalá arda todo, que llega hasta Valladolid, ¿sabes? Porque te han quitado el amor de lo tuyo, de lo propio, de lo que te da de comer, ¿sabes? Vas a cortar un roble, no te dejan, vas a hacer cualquier cosa, esto está prohibido. Si los fuegos hay que apagarlos en invierno, los fuegos se apagan en invierno, y en invierno hay que quemar
más controladas, obviamente, ¿sabes? Tampoco vale aquí, pero con los medios y todo lo que hay hoy en día, esto es que somos tercermundistas, te lo juro, ¿eh? Esto, como digo yo, ni Somalia está como nosotros en muchos aspectos. Alberto, me ha dicho que usted se dedica a la ganadería ¿desde qué año? Desde el 2012. En 2012, cuando usted se puso con esto, porque heredó el negocio de su familia, ¿cuánta gente había que se dedicaba a lo mismo que usted y cuántos son ahora? Bueno, mi pueblo era yo solo ya, pero aquí en la comarca, aquí en la comarca de Sanabria hay Carballeda, en la provincia de Zamora. El año pasado, 1/3 de la ganadería extensiva se quitó. Se cerraron 4 o 5 explotaciones, unas 2.000 ovejas o así, y esas ya no vuelven. O sea, no vuelven porque esto es un asco, esto entre problemas burocráticos, enfermedades, que si la lengua azul, que si la hemorrágica del vacuno, ¿sabes? Es que, pero sobre todo lo que es el papeleo. O sea, nosotros los ganaderos que cobramos la famosa subvención, que subvención no es subvención, es una compensación de renta. O sea, para que la gente pueda comprar carne a un precio más o menos asequible, Europa nos tiene que compensar a los ganaderos porque producir carne es muy caro. No se vive. Para cobrar la subvención, lo que te decía, tienes que tener bien los papeles. Da igual cómo estén los animales. Da igual que los tengas gordos, flacos, morriñosos, ¿sabes? Entonces dices, pero ¿qué es esto? Tendrán que venir y hacer unos controles reales, venir a tu explotación y decir, bueno, pues esto es, ¿sabes? Yo he creado una marca que se llama Pastando con Lobos, consistencia con el lobo. Vamos a ver, el lobo es un desgraciado, sí, pero está ahí y hay que consistir con él. O sea, te hablo desde 1000 cosas. Entonces, pues no puedo comercializar la carne porque tengo que darme alta como carnicero. Bueno. El asunto es que quedan menos que se dediquen a lo que se dedica usted y el monte está pues por cuidar. El monte está abandonado. El monte lleva abandonado 50 años. Y pasa esto, cuando se prende una chispa, pues es que no hay Dios que lo apague, es que no hay bomberos. La Sierra de la Culebra estaba fuera de capacidad de extinción, porque es que no se podían arrimar a 200 metros del fuego. Porque era una violencia. Entonces, pues lo que te digo, los que estamos en el monte todo el día decimos, poco pasa para lo que podía pasar. Pues Alberto, desde Sanabria, le escuchamos esta mañana, nos impactó mucho su testimonio y de ahí que le hayamos querido llamar esta mañana en Hoy por Hoy. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, las 10:35, a las 9:35 en Canarias. Estefanía Molina, te voy a dar ya las gracias a Liberar. Muchas gracias por acompañarnos, porque es verdad que es un asunto en el que parece que pocas cosas puedan decirse desde el punto de vista del análisis político y sin embargo lo decimos muchas veces, política también es esto, pensar y cuantificar cuánto se invierte, qué hay que mejorar y, sobre todo, en qué punto tienen que coordinarse las administraciones para dar una respuesta a ciudadanos que, como Alberto, expresan así su indignación, ellos que pisan cada día el terreno. Muchas gracias, Estefanía. A vosotros y gracias por este maravilloso servicio público de explicarle a la gente todo eso. En él vamos a intentar seguir a la vuelta. En el 900-100-800 queremos escucharles a ustedes. Iremos también comentando con nuestros compañeros desplegados en el territorio, los compañeros de las emisoras de la cadena SER, que demuestran una vez más en situaciones así, ya es cada día, pero especialmente en situaciones así, la necesidad de que la radio esté implementada en el territorio para que desde allí, desde cada una de las provincias, podamos ir contando con conocimiento de causa qué es lo que ocurre, no solo ahora, sino cómo han ido evolucionando las cosas en cada uno de los territorios. En este tiempo especial de información que estamos haciendo esta mañana en Hoy por Hoy, muy pendientes de la situación de los incendios en varias de las comunidades, justo en un día en el que iba a decir remite quizás sea un poco exagerado, pero sí que parece que vaya a darnos una tregua, que nos esté dando hoy una tregua la ola de calor después de temperaturas que vienen de ser récord y que a partir de mañana y hasta entrada la semana que viene, nos decía Adrián Cordero esta mañana que van a perpetuarse los termómetros como los hemos visto, o casi como los hemos visto, con temperaturas ayer en Badajoz por encima de los 45 grados, por ejemplo. Entre tanto, en el 900-100-800 lo que hacemos es escucharles ahora a ustedes, porque llevamos una mañana de escuchar a mucha gente. También quisiera que desde casa, desde el coche, desde donde estén, nos pueden hacer llegar sus impresiones. Y es el teléfono, por ejemplo, al que ha llamado Rebeca. Hola, Rebeca, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Desde dónde llamas? Desde Lalín, Desde a 13 kilómetros de Dozón, Ajá. en el centro de Galicia. ¿Y cuál es allí la situación, Rebeca? Pues yo tengo un compañero trabajando allí ahora mismo y todavía el fuego no se ha dado ni por controlado ni por perimetrado. Es una zona ganadera. Hay muchas ganaderías de intensivo de cerdos que están el fuego en la puerta de las granjas y no se puede evacuar. Están las vacas sueltas en el monte. No, el viento no nos está dando tregua. Ayer cruzó la autovía en cuestión de 5 minutos. Quedaron los camiones atrapados hasta que les pudieron evacuar. Está el fuego en las casas, la gente con el fuego en las puertas, llevan sin luz desde ayer y no dan hecho. Está ayudándonos todos los concellos de alrededor. Se han movilizado, hay 15 brigadas y no se da hecho. Tu amigo es brigadista. ¿Qué condiciones te describe él con las que afronta su trabajo, Rebeca? Que no dan hecho. Que el fuego los envuelve. Es que ayer el viento era brutal. Entonces, cuando se metían a atajar una zona, les aparecía por detrás. De hecho, me mandó unas fotos desde aquí, desde la línea, 13 kilómetros. Ayer mirabas hacia Dozón, parecía una aurora boreal, el cielo. Naranja. Es terrible. Aquí huele a humo y estamos, ya te digo, a 13 kilómetros. Encima no había quien cortase la autovía, la gente se puso muy nerviosa, la gente empezó a ver el fuego alrededor, no podían salir de la autovía por ningún lado, la nacional cortada. Es lo de todos los años, pero es que es así, es que el fuego se combate en invierno, no en verano, es que estamos siempre igual. Hemos hablado antes con un ganadero, tú me describías que era una zona de ganaderos. También una de las particularidades que tiene es que no se trata solo de desalojar los pueblos, que por supuesto esta es la prioridad. Ellos intentan también evacuar sus granjas, el ganado que tienen, porque es su modo de vivir, su forma de subsistencia. Su modo de vivir y sus animales. Es que ¿cómo te vas a ir dejándolos ahí? No puedes. Es que yo entiendo el pobre hombre, la pobre víctima de Tres Cantos que fue a librar los caballos. Es que, ¿qué vas a hacer? Tú no puedes dejar a tus animales, que es de lo que vives, pero ya no es de lo que vives, es que son tus animales. Es que es una impotencia muy grande, muy grande. Y la gente ayer, pues una señora a gritos con mi amigo porque quería ir a buscar a las vacas y no la dejaban pasar. Y ella lo único que quería es ir a soltarlas, que pudieran escapar. Rebeca, muchas gracias por tu llamada. Ojalá que la cosa mejore pronto. Gracias. Muchas Hasta gracias luego. a vosotros. Son menos cuarto. Ahora en Galicia nos vamos a quedar porque ha llamado Ramón. Ramón, buenos días. Buenos días. Además, en el caso en el que está usted... Le oigo un poco lejos. Vamos a ver si intentamos mejorarlo ahora. Le iba a preguntar, que está en Vilar de Vos, ¿verdad? Sí, estoy en Vilar de Vos, sí. Zona que ardió la semana pasada y que ahora ha vuelto a arder. Sí, ahora ha vuelto a arder en unas localidades, pero no ha sido un incendio de tanta intensidad como el que se produjo en Vilar de Vos, la localidad de Vilar de Vos. En la Sierra de Penalilles porque ardieron unas 600 hectáreas de la... ¿Y a ustedes les han evacuado, les han desalojado, Ramón, de un sitio a otro? No, aquí no han desalojado a nadie, ni han... No. ¿Es una zona de mucho monte? ¿Podría describirnos cómo es? Sí, es una zona pues de alta montaña, estamos sobre 800 metros de altitud, las corrientes de aire siempre son continuas, porque a esa altitud pues hay aire y es más difícil de contener el fuego. Uh-huh. Y el monte es un bosque, porque aquí se dejó de trabajar la agricultura y todo lo que crece pues, se convierte en bosque. Yeah. Y claro, cuando hay un incendio pues es muy difícil de controlar, muy difícil. ¿Usted ha vivido ahí toda la vida, Ramón? No, yo no viví aquí toda la vida, pero de los últimos 40 años sí. ¿Y en estos 40 años había vivido un fuego así? Nunca. Yo no pero es que no solo Vilar de Vos, es que Galicia entera está ardiendo. Está ardiendo Galicia entera. Y claro, aquí los medios son suficientes cuando solo hay un incendio, porque acuden todos allí. Pero cuando hay 80 incendios, aquí no hay medios para apagar tanto incendio. Ramón, muchísimas gracias por contárnoslo. A usted. Hasta luego. Usted. Adiós, buenos días. A usted.
14 minutos para que den las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Desde la Carballeda, que es una de las zonas más afectadas, está Elías. Hola Elías, buenos días. Buenos días. ¿Dónde está usted? Pues mira, estoy en el monte. Tengo ovejas. Soy pastor. Estoy rodeado de una maleza que no se ven ni las ovejas. Te estoy poniendo cómo está el monte en estas zonas. Yo, la Carballeda, Sanabria y Carballeda son las zonas que más incendios ha habido de siempre. Vale, pues si llevamos 200 años haciendo lo mismo y lo mismo no funciona, igual había que cambiar un poco algo. Por ejemplo, había un proyecto que estuvimos yo tengo ovejas desde que se inventó las ovejas, 40 años. Se bajó a Valladolid, que estaba el mismo consejero que sigue ahora, el de Suárez Quiñones. No, el López Méndez. No es consejero, es director general de Medio Ambiente. López Méndez, no, Arraez. Sí, Arraez. sí. Bueno, pues habló porque fuimos sobre el lobo. Te estoy hablando hace 30 y pico años. El lobo, los incendios, nos prometieron una de las cosas que había que hacer era zonas perimetrales en los pueblos, porque aquí la maleza llega hasta la puerta de la iglesia, pero hablamos maleza de escobales, arbustos que miden 2 metros de alto. Se prometió, no, esto se hacen unas zonas perimetrales, se van haciendo círculos alrededor de los pueblos, cuando venga un fuego llega allí, hombre, y se puede controlar. En los escobales de 2 metros es imposible controlar, no se ha hecho nada. Las carreteras, la Diputación te limpia 40 centímetros, eso se puede ver, 40 centímetros de cuneta. Llegan las escobas a tapar las señales y nadie hace nada. Es decir, una cosa que podía valer, no como si hay un incendio muy grande va a pasar la carretera, pero es una forma de llegar. Cortafuegos no hay ninguno. Ahora consideramos el monte como un parque temático en el que no se puede tocar nada porque, la naturaleza. Salen los árboles ya en praderas, en sitios que no debían salir, porque no se basta tener muchos árboles. Hay que tener árboles en sitios que se puedan tener y cuidar, pero no se puede así como nos pasa con la ganadería extensiva. Aquí ovejas había muchísimas. Ese chico que habló antes pues dijo una verdad muy grande. Había mucho ganado, muchas ovejas. Ahora no quedamos ya nada, pero nada, porque en mi zona quedo yo y otro tonto, porque somos los tontos que quedamos. Y los demás pues han ido y se han jubilado y va desapareciendo el ganado. Pues dentro de nada esto será salvaje. Por ejemplo, se considera el parque temático de la naturaleza. Los animales no se pueden tocar. Ciervos hay a cientos, a miles, accidentes de tráfico, los ciervos andan por los pueblos, un desastre. Vale, que hay que tener ciervos, sí, pero no esto. Y cuando acabe toda la ganadería extensiva, pues o se quema o se va a quemar todo porque no se hace nada por evitarlo, o otra cosa no será viable. Y cortafuegos es que no hay ni uno. Elías. Y cuando se limpia, cuando dicen, no, es que estamos limpiando, hay cuadrillas de limpieza. Hombre, por favor, zonas que pueden hacer la maquinaria de desbroce, están 6 señores con las máquinas a mano que en una mañana no hacen lo que, un tractor con una desbrozadora en media hora hacen lo que ellos en un mes. Elías, y no podemos estar así. Estaba viendo que la Carballeda, que es el municipio en el que usted vive, son 2.600 habitantes. ¿Cómo ha ido reduciéndose, si es que lo ha hecho, el número de personas que viven no solo en su pueblo, sino en su comarca? Hábleme de la despoblación allí. Mira, te voy a hablar de la despoblación. Mi pueblo, en verano, hay mucha gente. Bueno, mucha gente. Aquí 200 personas ya son mucha gente. Pero en invierno quedamos 7 casas abiertas. En el otro pueblo de mi ayuntamiento hay en invierno una casa abierta.
En el otro somos 5 pueblos, la pedanía. ¿Sí? En el otro pueblo hay 8 casas abiertas. En nuestro ayuntamiento, 5 pueblos, quedamos 120 personas votantes. Que quitas de 120, 30 que no lo pasan. En 5 pueblos quedamos 100 personas. Los más jóvenes, el único que trabaja en el pueblo, somos 3 personas. Los demás son personas ya mayores, jubilados, y cada año va bajando. Pero si ya no es que haya más gente o menos gente, es que tiene que haber formas de cuidar a los que estamos aquí. Han intentado hacer proyectos de placas solares, eólicas. Siempre hay la queja de, es que se estropea la vista de los pueblos, es que no, ofenda la vista, y cuando tratas con ellos y dices, oiga, pero es que esto da vida a los pueblos, y dices, no, porque no se ve que... Pero la gente que viviríamos aquí, viviríamos mejor. Entonces la gente se mantendría en invierno porque al no haber gente ya no hay médicos. Los médicos, para ir de aquí hay sitios que para ir al médico te echas 1 hora por la carretera y tienes que llevar la escopeta contigo porque es que te atraviesas con ciervos a todos los lados. Accidentes por un tubo, las carreteras cerradas. Yo creo que hemos perdido la comunicación. Sí, no, gente joven ya no queda. Sí. Elías, no queda. Que apenas le escucho que se pierde un poco la cobertura, efecto también. Seguro que es un efecto que a usted le está acostumbrado a ello, de que no haya mucha cobertura en todas partes. Solo una cosa, me ha dicho que en su municipio son 3 personas las que trabajan, usted es una de esas 3. ¿Le puedo preguntar cuándo es? En mi municipio no, en mi pueblo. En su pueblo, discúlpeme, sí. 3 personas con edad de trabajar. Con edad de trabajar. Eso le iba a preguntar. ¿Y usted cuántos años tiene, si no es indiscreción? Pues mira, yo me quedan 3 años para cerrar esto y si puedo me largo de aquí. No te digo más, tengo 61 años. Me quedan 3 años. Y en mi pueblo había otro ganado que la persona que lo tenía se jubiló este año. Y en el pueblo de al lado, al lado no, 2 pueblos para allá, Espadañedo, había otro que era también colega nuestro que vendió el ganado este año también. Y en el otro lado, que es un pueblo que se llama Gramedo, quitó el ganado este año. Y en otro pueblo que está cerca, que se llama Río Negro del Puente, había 2 ganados de ovejas y se quitaron este año. Te estoy diciendo solo este año, ¿eh? Sí. Fíjate a lo que ya hemos llegado. Ahora bien, vacas ahora hay a patadas, porque ponen el pastor eléctrico, sueltan las vacas y dicen, ¡hala! Buscaos la vida como podáis. Pero eso no fija población. Te pongo un ejemplo. Tú puedes vivir en Benavente, en Zamora, vienes aquí, le echas un vistazo a las vacas cada 15 días y te vas. Y a tomar por saco. Ya. Eso es lo malo. Elías, y cada vez menos. Desde la Carballeda, le agradezco mucho que nos haya explicado su punto de vista esta mañana en este Hoy por Hoy que estamos dedicando a la situación, en principio, de los incendios, pero hemos ido derivando en todas estas cuestiones, por ejemplo, la despoblación y las condiciones en las que está el monte de las que hemos hablado con usted. Muchísimas gracias, Elías. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Adiós. Menos de 5 minutos darán las 11 de la mañana, momento en el que recapitularemos todo lo que les hemos ido ofreciendo y también actualizaremos los datos de los incendios. Vamos de momento a ir cerrando esta edición que ha sido monográfica del Abierto, un Abierto que hemos ido ampliando. Pensamos realmente que la ocasión lo merecía y a lo largo de toda la programación, en el hora 14, en La Ventana y en hora 25 les iremos contando también cómo evolucionan los fuegos, que es lo principal. Fuegos que han dejado de momento 2 personas fallecidas, una en Tres Cantos y la última víctima, un chico de 25 años que quedó atrapado por 2 lenguas de fuego en la provincia de León mientras intentaba
mientras estaba de hecho participando en las labores de extinción del incendio. Hay también varias personas heridas, 2 de ellas están en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico grave. Hay además miles de hectáreas afectadas, a la espera de que el gobierno actualice la cifra de cuál es el terreno que se ha quemado. Nos decía a primera hora aquí en este programa la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica que parecía que de entrada, al menos con los datos que hay hasta el momento, eran menos que en otras ocasiones, pero desde luego hay que esperar al recuento porque la voracidad de estos fuegos, que son simultáneos y que azotan varias zonas del país, pues desde luego va a ir incrementando la cifra. Y también pendientes de la situación que tiene fuera de sus casas a miles de personas en Galicia, en Extremadura y especialmente en Castilla y León.